Era otra tarde. Sameer estaba sentado solo en un rincón de un local de comida rápida barata en una calle de Nueva York, con una taza de café solo que se había enfriado hacía tiempo frente a él. Varias notas adhesivas arrugadas estaban esparcidas sobre la superficie grasienta de la mesa, cubiertas de conjeturas desordenadas y tachadas. Llevaba toda la tarde sentado allí. Había rellenado su café 3 veces. Y aún así, no tenía respuestas. ¿Podría ser Zoe? El pensamiento le vino rápidamente. Sí, Zoe, el vínculo más profundo entre él y Neumann no era su matrimonio de 10 años, ni todos los altibajos que habían atravesado juntos. Era Zoe. Esa niña lo era todo para Neumann. Su vida. Lo primero en lo que pensaba al abrir los ojos por la mañana, y lo último en su mente antes de cerrarlos por la noche. Si había algo en lo que Neumann jamás cedería, era en la seguridad de Zoe. Una posibilidad aterradora comenzó a tomar forma en su mente. ¿Estaba Zoe en peligro? ¿Se estaba acercando alguna amenaza imparable a su hija, obligando a Neumann a divorciarse de él y a sacarlo por completo de sus vidas para poder proteger a Zoe, y a ella misma junto con ella? Si ese era el caso, entonces todo tenía sentido. Si todo esto era por Zoe, entonces tenía perfecto sentido. La respiración de Sameer se aceleró. Pero pronto, negó con la cabeza. No. Esa lógica no se sostenía. ¿Quién era Neumann? Era Victoria Neumann, miembro del Congreso, una de las mujeres más poderosas del país, y una supe que podía hacer explotar a cualquiera en el acto con una sola mirada. Era un arma definitiva andante. No necesitaba tenerle miedo a nada. Si Zoe estuviera realmente en peligro, si alguien o alguna fuerza se atreviera a amenazar a Zoe, entonces lo más razonable que haría Neumann sería usar todas las habilidades y recursos a su alcance para eliminar esa amenaza, no alejarlo a él. Sameer podía ser un biólogo de primer nivel, pero cuando se trataba de proteger a su hija, lo que él podía hacer no era nada comparado con Neumann. ¿Abandonar al padre de una hija para salvar a la hija? Esa lógica no solo fallaba. Era ridícula. ¿Había algún ser aún más poderoso amenazando a Zoe y a Neumann? Atribulado, arrugó la nota adhesiva hasta hacer una bola, la lanzó al cenicero ya repleto de bolas de papel y luego bebió de un trago un sorbo de café frío con irritación. El líquido amargo golpeó sus papilas gustativas, pero no hizo nada contra la ansiedad que arañaba su corazón con más y más fuerza. Durante los días siguientes, Sameer intentó investigar los movimientos de Neumann. Intentó encontrar a algún viejo conocido que pudiera saber la historia interna. Intentó sacar hasta la más mínima información de Vogt. Pero cada camino llevaba a un callejón sin salida. Neumann había bloqueado su número, y su círculo social lo había excluido por completo. En cuanto a los empleados de Vogt, que antes se inclinaban y arrastraban los pies cada vez que lo veían, ahora lo trataban como a una enfermedad andante. O se daban la vuelta y se marchaban en cuanto lo veían, o le pedían que se fuera con sonrisas educadas y gélidas. Todo porque lo habían despedido de Vogt. Una vez, había sido el hombre de confianza de Stan Edgar. Había sido un experto destacado en la división de investigación biológica de Vogt, miembro principal del equipo de investigación avanzada del compuesto VS. Había sido el trabajo de Sameer. El acceso al laboratorio de Sameer había estado entre los más altos de toda la compañía. Pero todo eso era cosa del pasado. Tras la caída de Edgar, la antigua directiva de Vogt fue purgada por completo por Soldier Boy y Homelander y, por supuesto, Sameer también había sido arrastrado por ello. Una notificación de despido, todos los accesos revocados. Lo habían expulsado de las nubes directamente de vuelta a la tierra. Ahora no tenía nada. Sin trabajo, sin contactos y sin familia. Su saldo bancario se reducía cada día, y cada vez menos personas en sus contactos contestaban sus llamadas. Sameer incluso empezaba a preguntarse cuántas tazas de café más podría permitirse en ese local de comida rápida. Al fin y al cabo, la mayor parte del dinero que había ganado había ido a parar a Neumann. Justo cuando ese pensamiento afloraba, un sedán negro de 4 puertas se detuvo en silencio frente al restaurante. Era un coche sin distintivos, con la carrocería lisa como un espejo, sin logotipo alguno. Un hombre trajeado de negro salió del asiento del conductor. Era de complexión media, con el pelo perfectamente peinado en su sitio y el rostro completamente inexpresivo. El hombre empujó la puerta de cristal del local de comida rápida y caminó directamente hacia el rincón de Sameer. Se detuvo frente a la mesa de Sameer, se inclinó ligeramente y dijo en un tono tan bajo que solo ellos dos podían oírlo. Si quieres saber por qué tu esposa te abandonó, ven conmigo. No estoy aquí para hacerte daño. Mi jefe quiere ayudar. Sameer se quedó rígido.
Levantó la vista y miró fijamente al desconocido de negro, con las pupilas ligeramente contraídas. No era estúpido. Un desconocido que salía de un coche sin distintivos en la oscuridad e invitaba a un hombre desesperado a subir, con ese tono, apestaba a peligro por todos lados. Puede que la otra parte no tuviera buenas intenciones, pero a Sameer no le quedaba ningún lugar al que ir. Después de días investigando, no había encontrado ni una sola pista útil. No tenía idea de hacia dónde dirigirse a continuación. Y ahora, alguien que sabía la respuesta que él buscaba había aparecido justo frente a él. Ya fuera que el hombre tuviera buenas o malas intenciones, ya fuera que el asiento trasero de ese sedán negro condujera a la verdad o a una trampa, a Sameer no le quedaba otra opción. Se levantó. No preguntó quién era el hombre. No preguntó a dónde iban. Sameer solo asintió y lo siguió. El hombre de negro se giró y se dirigió al exterior, con Sameer pegado a sus talones. Abrió la puerta trasera del sedán negro, se agachó y subió. La puerta se cerró y el sedán negro se deslizó en silencio entre el tráfico. Ya entrada la noche, el sedán negro se movía como un pez silencioso hacia un distrito industrial olvidado en las afueras de Washington. Fuera de la ventanilla, las luces de la ciudad fueron quedando atrás, reemplazadas por hileras de fábricas abandonadas, cubiertas de óxido y chimeneas que hacía tiempo habían dejado de funcionar. La carretera era irregular y estaba llena de baches. Una luna creciente, pálida y fría, se reflejaba en los charcos. El sedán se detuvo finalmente frente a un almacén abandonado. Era un edificio de hormigón gris apagado. La puerta se abrió, y Sameer fue conducido fuera del coche por el inexpresivo hombre de negro. Al sentir el viento nocturno, Sameer encogió los hombros instintivamente y siguió al hombre de negro a través de las puertas del almacén. El interior del almacén no se parecía en nada a lo que había imaginado. Estaba claramente reformado. Por fuera estaba destartalado, pero el interior era limpio y ordenado. Varias luces industriales de alta potencia iluminaban todo el espacio como si fuera de día. Algunos equipos de laboratorio estaban colocados ordenadamente junto a las paredes, con las pantallas parpadeando con densos flujos de datos. Pero lo que realmente lo dejó atónito fueron las dos personas que estaban de pie en el centro del almacén. En ese momento, una imponente mujer mayor estaba de pie frente a él, aparentando unos 60 años. Su corto cabello gris plateado estaba perfectamente peinado en su sitio, y vestía un conjunto oscuro de corte impecable. Se mantenía erguida como un pino viejo. En la mano llevaba una tableta. Su mirada era aguda y firme, y todo en ella desprendía el aire severo de alguien con formación militar. A su lado había un apuesto hombre de mediana edad. Vestía un refinado traje oscuro y llevaba el pelo cuidadosamente peinado. Sus facciones eran marcadas pero suaves, y una leve sonrisa flotaba en sus labios. Alrededor del almacén había 6 o 7 guardias de seguridad con uniformes negros. Todos tenían cara de piedra, y los bultos en sus cinturas dejaban claro que iban armados. Sameer estaba de pie en medio del almacén, mirando la escena frente a él, con la mente luchando por asimilarlo. Había pensado que lo llevarían a algún sótano oscuro para reunirse con 1 o 2 informantes turbios. Pero aquello era claramente una operación bien organizada. ¿Quién demonios era esa gente? ¿Y por qué lo buscaban a él? Permítame presentarme. La mujer mayor habló primero. Su voz era tranquila y contundente, con la autoridad de alguien acostumbrada a dar órdenes. Mi nombre es Mallory. Tras presentarse, hizo una pausa, luego levantó una mano y señaló al apuesto hombre de mediana edad que tenía al lado. Este es Adana, presidente de la iglesia del colectivo. Tiene una gran cantidad de mierda sobre Bout. Los ojos de Sameer se abrieron ligeramente. La coronel Mallory. Había oído ese nombre antes, aunque nunca la había conocido. Era una antigua alta funcionaria de la CIA que había supervisado asuntos de supes, y tenía una sólida reputación tanto en los círculos de inteligencia como en el ejército. En cuanto a la iglesia del colectivo, aquello parecía ser una especie de secta. ¿Cómo se habían unido de repente esos dos bandos? Y, más importante aún, ¿qué significaba que hubieran venido juntos a buscarlo? Su corazón dio un vuelco. ¿Ustedes saben por qué Neumann me abandonó? La voz de Sameer era urgente. No le importaban los cumplidos ni la charla trivial. Solo quería una respuesta. Por supuesto. La respuesta de Mallory fue directa. Dio 2 pasos al frente, giró la tableta y la sostuvo frente a Sameer. La pantalla estaba encendida, mostrando una fotografía. Era un fotograma de una cámara de seguridad. Había sido tomado frente a la entrada de un hotel de lujo.
La iluminación era brillante y la imagen, clara. En la foto, un hombre y una mujer caminaban del brazo saliendo por las puertas giratorias del hotel. La mujer llevaba un vestido oscuro finamente confeccionado, el pelo recogido en un elegante moño, con una sonrisa en el rostro que Sameer conocía demasiado bien. Era Neumann. Su esposa. La madre de su hija. Y el hombre del que sujetaba el brazo era alto y de complexión poderosa, vestido con un abrigo oscuro. Su zancada era firme y segura. Incluso en un fotograma de vigilancia, la presión que emanaba de él era imposible de pasar por alto. Era Soldier Boy. Los dos parecían íntimos y naturales juntos. El cuerpo de Neumann se inclinaba ligeramente hacia Soldier Boy, y la forma en que sujetaba su brazo estaba llena de apego y confianza. La sonrisa en el rostro de Neumann no era la sonrisa falsa y ensayada de una política ante las cámaras. Era genuina, de corazón. Y el fondo detrás de ellos, el letrero de aquel hotel de lujo y sus puertas giratorias, lo decía todo. Un hombre y una mujer saliendo de un hotel del brazo a altas horas de la noche. La imagen no necesitaba explicación. Los dedos de Sameer se aferraron al borde de la tableta. Sus labios temblaron un par de veces antes de decir: ese es Soldier Boy, y mi Neumann, Sameer, dijo a Dana desde un lado con una sonrisa agradable. Su voz era suave y magnética, pero sus palabras golpeaban como un cuchillo. Permíteme corregirte. Esa no es tu Neumann. Ahora es de Soldier Boy. Sameer levantó la cabeza de golpe y miró fijamente a Dana, con los ojos inyectados en sangre. Luego su mirada se quedó vacía. Su esposa, Neumann, le había engañado. Pero la infidelidad en sí no era lo que más lo confundía. En Estados Unidos, ese tipo de cosas era demasiado común. Así que, si solo se trataba de una infidelidad, a Sameer no le importaba en absoluto. Lo que de verdad no podía entender era otra cosa. Tenía el ceño profundamente fruncido, y su rostro demacrado estaba lleno de confusión. Dijo: ¿pero por qué? ¿Por qué me abandonaría Neumann? Solo se acostaron una vez, ¿no? ¿Se divorcia de mí solo por eso? Incluso había un deje de inocencia en su voz al decirlo. En su visión del mundo, una aventura y un divorcio no iban necesariamente de la mano. Que un hombre y una mujer se acostaran juntos no era, en su círculo, más que una pequeña aventura sin importancia. ¿Quién destrozaría un matrimonio de 10 años y separaría a toda una familia por algo tan pequeño? A Neumann no le importaba ese tipo de cosas. Nunca le había importado. Incluso cuando él mismo lo hacía, entonces, ¿por qué esta vez? ¿Por qué no solo le importaba, sino que le importaba lo bastante como para divorciarse de él a una velocidad casi de la luz? Mallory miró a los ojos desconcertados de Sameer, y la comisura de su boca se torció ligeramente. La verdad era que ella tampoco lo entendía del todo. Lógicamente, a Soldier Boy seguro que no le importaba, lo que significaba que a quien le importaba era a Neumann. Quizá Neumann se enamoró de Soldier Boy. ¿Quién sabe? Por lo que sé, Soldier Boy siempre ha sido un mujeriego. El número de mujeres con las que ha estado, de todo tipo, probablemente sea imposible de contar. Y que una mujer inteligente y decidida como Neumann se sienta atraída por él y luego se aferre a él buscando apoyo, no es nada extraño. En ese punto, la voz de Mallory flaqueó de repente por un instante. Una vieja imagen cruzó su mente contra su voluntad. El humo sobre el campo de batalla en Nicaragua. Los jóvenes uniformados. Disparos y sangre. Y el rostro cínico de Soldier Boy. De repente recordó que, cuando estuvieron por primera vez en el campo de batalla de Nicaragua, ese bastardo había coqueteado con ella también, ¿no? Eso debió de ser hace décadas. Ella aún era joven entonces, y él llevaba puesto aquel casco de mal gusto, soltándole pequeñas obscenidades por el campamento con ese tono despreocupado suyo. En aquel momento, Mallory solo pensó que era un playboy irritante. Y aquel casco era feísimo de verdad. Y de mal gusto, también. Pero cuando Mallory recordaba todo aquello ahora, ese recuerdo, empapado por los años, se había vuelto complicado. Sus sentimientos hacia Soldier Boy nunca habían sido simples. Ese hombre era un imbécil. De eso no había duda. Soldier Boy era arrogante, mujeriego, dominante y menospreciaba a todo el mundo. Pero en el campo de batalla de Nicaragua, también había sido el único supe que luchó a su lado contra sus enemigos. En aquel entonces, Soldier Boy realmente había hecho el trabajo. Había derramado sangre. Había sido su aliado, un arma fiable en el campo de batalla. ¿Y luego qué pasó?
Soldier Boy fue traicionado por los otros miembros de Payback, apuñalado por la espalda por su propia gente y enviado a un laboratorio soviético para ser torturado durante 40 años enteros. Solo ahora Mallory entendía de verdad por lo que había pasado Soldier Boy. Había sido la víctima de aquel trato sucio, un peón descartado y abandonado por su propio bando. Un hombre al que odiaba, pero que también era extrañamente directo. Y lo que Soldier Boy había hecho tras regresar a Vogue sorprendió aún más a Mallory. Realmente parecía querer transformar Vogue, convertir poco a poco a esa vieja y sucia compañía, podrida hasta la médula y empapada de sangre, en algo más parecido a una empresa de superhéroes como es debido. La Vogue bajo su control parecía diferente de la Vogue de Edgar. Había cambiado. Esas cosas estaban justo frente a ella. No podía fingir que no las veía. Incluso si Mallory odiaba a Vogue. Por eso sus sentimientos hacia Soldier Boy eran tan condenadamente complicados. Por muy imbécil que fuera, seguía siendo el supe más normal que había visto en su vida. Un supe que sabía lo que era una línea roja, lo que eran las reglas y que ya había hecho todo lo posible por no masacrar a gente inocente. Por supuesto, la familia de Mother's Milk era la excepción. En un mundo lleno de supes retorcidos, eso casi contaba como una virtud poco común. Pero por ahora, todos esos sentimientos complicados tenían que ser apartados a un lado. Mallory sacó esos pensamientos de su mente y se centró de nuevo en el asunto que tenía delante. La postura de Mallory no había cambiado ni un ápice. Seguía teniendo la intención de ir a por Homelander, Soldier Boy y Vogue. Sin importar lo que Soldier Boy hubiera hecho, seguía siendo quien tenía el poder en Vogue, seguía ocupando una posición que debía ser vigilada. Y lo que Mallory quería hacer era destruir a Homelander y a Vogue por completo. Por mucho que Soldier Boy intentara reformar Vogue, Mallory nunca creería que Vogue pudiera cambiar de verdad. Porque la podredumbre dentro de ciertos supes no se podía cambiar en absoluto. Si a eso le sumamos el comportamiento de Neumann en la audiencia, dijo Mallory, trayendo de vuelta sus pensamientos y continuando su análisis con voz tranquila y firme, es suficiente para ver que Soldier Boy acudió primero a Neumann porque quería que ella ayudara a Homelander, que le diera a Vogue más margen de maniobra política. Pero en algún punto del camino, los dos se enredaron. Neumann se enamoró de Soldier Boy, así que te abandonó. Esa es toda la razón. Hizo una pausa y luego añadió. Por supuesto, hay otra posibilidad que no podemos descartar. Neumann puede pensar que Soldier Boy y Homelander pueden darle una posición más alta en la política. Después de todo, para algunos políticos, el amor y el interés propio son básicamente la misma maldita cosa. Y ahora que Vogue te ha despedido, lo has perdido todo. Puede que Neumann haya decidido deshacerse de ti. El análisis de Mallory era claro y metódico, cada conclusión encajaba con la siguiente. Sonaba irrefutable. Pero lo que ella no sabía era que aún había cosas que desconocía. Por ejemplo, en ese mismo momento, Mallory todavía no tenía idea de quién era realmente Neumann. No sabía que la mujer sentada entre los legisladores en la audiencia no era una humana corriente. No sabía que la propia Neumann era una supe con superpoderes aterradores, la reventadora de cabezas que podía hacer estallar el cráneo de cualquiera mientras charlaba como si nada. Según la inteligencia que manejaba Mallory, Neumann era solo una política, una congresista aguda y capaz, y una aliada que una vez había estado en el frente anti-Homelander y anti-Vogue. Se suponía que estaban del mismo lado. Pero ahora esa carta había sido tomada por Soldier Boy, y solo la propia Mallory sabía lo amargo que sabía aquello. Sameer no dijo nada. Se quedó allí de pie, con las manos colgando flácidas a los costados. Mallory ya había recuperado la tableta, pero sus manos seguían curvadas como si aún estuviera agarrando algo, como si todavía le quedara algo a lo que aferrarse. Sus ojos estaban vacíos y perdidos, y emitió un murmullo tan bajo que apenas era audible. Ese maldito Soldier Boy, su voz era ronca y temblorosa. Es el supe más fuerte del mundo, incluso Homelander es su hijo. Sameer levantó la cabeza y miró a Mallory con desesperación. Mallory vio la desesperanza escrita en el rostro de Sameer y supo que había llegado el momento. Le entregó la tableta al asistente que tenía detrás, entrelazó las manos a la espalda y se plantó frente a Sameer con la postura firme de un soldado. Así que nuestro objetivo es eliminar a estos malditos supes y derribar a Vogue. El mundo estaría mejor sin Vogue. Mallory hizo una pausa, su mirada recorrió el rostro de Sameer para asegurarse de que estaba escuchando, y luego continuó. Fuiste investigador en Vogue. Tienes talento. En lo que respecta al desarrollo profundo del compuesto V, solo hay un puñado de personas en todo Vogue que podrían alcanzar tu posición.
Lo que valoro es tu cerebro. El conocimiento y los datos sobre WoW que hay dentro de esa cabeza tuya. Quiero que te unas a nuestro equipo. Sameer no habló. Solo escuchó en silencio. Las luces industriales del almacén se reflejaban en sus ojos inyectados en sangre, parpadeando de forma inestable. Mallory no lo presionó. En cambio, comenzó a mostrar sus cartas una por una. Sabía que, si quería que un antiguo ejecutivo de WoW desertara, remover sus emociones no bastaría. Tenía que mostrarle lo que su bando podía aportar. Estoy con The Voice, dijo. Su voz no era fuerte, pero cada palabra tenía peso. Puede que no hayas oído ese nombre, pero llevamos enfrentándonos a WoW más tiempo que cualquier otra organización. Hemos matado a un montón de supes, incluido Translucent. Y Adana, presidente de la iglesia del colectivo, está justo delante de ti. La iglesia tiene múltiples ojos dentro de WoW, y una cantidad enorme de mierda sobre la compañía. No somos 4 marginados escondidos en una esquina tramando una rebelión. Tenemos fuerza, inteligencia y recursos. La coronel Mallory hizo una pausa deliberada, dándole tiempo a Sameer para digerirlo, y luego continuó. Necesito que nos des mierda sobre la WoW bajo el control de Soldier Boy. Pero, sinceramente, probablemente no tengas ninguna. Fuiste purgado antes de que este reparto de poder cambiara de manos, así que no tendrías acceso a los secretos internos de la nueva WoW. Lo sé. Si tienes algo, genial. Si no, no importa, porque tu verdadero valor no es la inteligencia. Espera, dijo Sameer, levantando la cabeza. Un destello de claridad apareció por fin en sus ojos. Interrumpió a Mallory, como si intentara confirmar lo que había oído. Entonces tu objetivo es derribar WoW. ¿Y a Homelander y a Soldier Boy? Mallory asintió. Entonces, si no tengo mierda sobre la nueva WoW, ¿qué puedo hacer? Preguntó Sameer. Estaba pensando en qué lugar ocupaba en este tablero. Entendía su situación. Un antiguo ejecutivo que había sido expulsado del juego. Un desempleado cuyo saldo bancario se reducía a toda velocidad. Un perdedor que ni siquiera podía entrar en el círculo social de su exmujer, ¿qué valor podía tener él? La comisura de los labios de Mallory se elevó ligeramente en una sonrisa breve y de complicidad. Esa era exactamente la pregunta que había estado esperando. Como investigador, una vez fuiste muy valorado por Edgar. Solo esa experiencia ya te hace útil. Y entiendes los experimentos de Vogt. El compuesto V, su proceso de I+D, sus puntos débiles técnicos. En manos de otros, ese conocimiento puede que no valga nada. En las nuestras, podría convertirse en un arma. Dio un paso al frente, bajó la voz y dijo. Por ejemplo, un arma capaz de suprimir a los supes, quizá incluso de matarlos. Eres un experto en ese campo, ¿no es así? Y si no recuerdo mal, también conoces bastante bien la biología. ¿Podrías desarrollar un arma biológica capaz de matar a Homelander o a Soldier Boy? Un virus, por ejemplo. El ritmo cardíaco de Sameer se aceleró. Un arma que pudiera suprimir o matar supes. O un virus. Cuanto más escuchaba a Sameer, más alarmado se sentía. Esa gente no hablaba por hablar. Hablaban en serio. Tenían organización, inteligencia, recursos, equipamiento, objetivos claros y un plan de acción concreto. No intentaban derribar a un solo supe. Iban a por la propia corporación Vogt. Soldier Boy incluido. Homelander incluido. Ese monstruo enorme que controlaba la fuerza de supes más poderosa del mundo, incluido. Esa gente tenía huevos. Tantos que incluso él, alguien que había trabajado en el departamento más central de Vogt, sintió un escalofrío en el cuero cabelludo. Después de lo que Vogt te hizo, después de la forma en que Soldier Boy te humilló, dijo Mallory, viendo que Sameer seguía dudando. Su voz se volvió fría de repente. ¿Me estás diciendo que no quieres venganza? No le dio espacio para respirar y presionó con más fuerza. Y luego está Neumann. Neumann está del lado de Vogt ahora. Claramente ha elegido el bando de Vogt y está entrometiéndose en los asuntos políticos de este país en nombre de Vogt. Tú solías formar parte de Vogt. Sabes mejor que nadie lo que significa que una corporación de supes meta la mano en el Congreso. Eso es algo jodidamente aterrador. No se puede permitir que los supes gobiernen este país, o todo se irá al infierno. Tu hija, Zoe. ¿En qué clase de mundo va a crecer? ¿En uno gobernado por supes, o en uno normal? Esa decisión está ahora en tus manos. La nuez de Sameer se movió. Mallory había mencionado a Zoe, y eso golpeó justo donde más dolía. El rostro joven de su hija pasó por su mente, junto con esos ojos que eran exactamente iguales a los de Neumann.
Si Neumann se había lanzado de verdad por completo a los brazos de Vogt, si Soldier Boy y Homelander estaban usando realmente a Neumann para manipular el Congreso, entonces ¿qué sería de Zoe? Incluso si nunca llegaban a hacerlo, seguían teniendo el poder para ello. ¿Acabaría Neumann convirtiéndose en una pieza del juego político de la corporación Vogt? ¿La usarían esos lunáticos como una herramienta? Se tambaleó, con la expresión cambiando una y otra vez bajo la luz. El miedo y la ira luchaban en su interior, mientras la razón y el impulso tiraban de él en direcciones opuestas. No era alguien como Butcher. No tenía esa vena despiadada, esa disposición a arriesgarlo todo y que le dieran por el culo las consecuencias. Era solo un investigador. Al ver eso, un destello de decepción inconfundible atravesó los ojos de Mallory. No pudo evitar comparar a Sameer con Butcher en su mente. Sus situaciones eran demasiado similares. A la esposa de Butcher, Becca, la había arrebatado Homelander. Y a la esposa de Sameer, Neumann, la había arrebatado Soldier Boy. La misma experiencia, la misma traición, la misma pérdida de lo que más apreciaban a manos de un supe. Pero ¿cómo había reaccionado Butcher? Arriesgaría su vida solo para ir a por Homelander. ¿Y Sameer? Estaba allí de pie, sin poder decidirse de una maldita vez. La brecha entre ambos era sencillamente demasiado grande. Mallory suspiró por dentro, pero no dejó que esa decepción se reflejara en su rostro. Una cosa era la decepción. El valor profesional de Sameer seguía siendo irreemplazable. Necesitaba el conocimiento que había dentro de la cabeza de Sameer. En cuanto a su valentía, eso podía construirse con el tiempo. O más bien, alguien más podía compensar lo que a él le faltaba. La respuesta final de Sameer no dejó a Mallory decepcionada por mucho tiempo. Permaneció en silencio durante 2 minutos enteros. Luego levantó sus ojos inyectados en sangre, miró a Mallory, asintió y dijo: «Lo entiendo». Entonces Sameer añadió: «Pero no puedo ponerme en peligro. Solo soy un investigador corriente. No soy un supe y no sé luchar. No quiero morir. Mi hija todavía me necesita». «Tranquilo», dijo Mallory, y una sonrisa tenue y significativa apareció en su rostro. «No te pondré en peligro. Y además, no actuarás solo. Hay alguien que te va a gustar. Se llama Frenchie. A los dos se os da bien usar la cabeza. Quizá entre los dos podáis darme unas cuantas sorpresas». Sameer no hizo ningún comentario sobre ese arreglo. Luego respiró hondo, como si hubiera tomado una decisión, y dijo: «Dijiste que Neumann está interfiriendo en la política nacional en nombre de Vogt. Dijiste que eso era aterrador». Mallory arqueó ligeramente una ceja y lo miró, esperando el resto. «No te equivocas», dijo Sameer, con la voz más firme ahora. «Vogt empezó a infiltrarse en la política nacional hace mucho tiempo. Muy pronto. Mucho antes de lo que imaginas». «¿Qué quieres decir?». Las cejas de Mallory se fruncieron y su mirada se agudizó al instante. Sabía que Vogt siempre había querido entrar en el ejército. Ya cuando Edgar y Madeline controlaban Vogt, eso era cierto. Sameer levantó la cabeza, miró a Mallory directamente a los ojos y dijo: «Porque de principio a fin, Neumann siempre ha sido una agente encubierta infiltrada por Vogt en la Asamblea Nacional. Es una supe, y su padre adoptivo es Stan Edgar». Las pupilas de Mallory se contrajeron de repente. En el instante en que Mallory oyó aquello, una visible conmoción cruzó su rostro. ¿Neumann era una supe? La congresista que había hablado con tanta pasión en la audiencia del Congreso, la aliada que una vez había estado a su lado contra Homelander. Esa joven que no había parecido más que una política astuta. No solo era una supe, sino también el topo de Edgar en el Congreso. En ese instante, Mallory por fin lo entendió. No era de extrañar. No era de extrañar que la carrera política de Neumann hubiera ido tan sobre ruedas, con cada rival de algún modo apartado de su camino. No era de extrañar que su matrimonio con Sameer hubiera sido tan discreto. Un biólogo de primer nivel de Vogt y una miembro del Congreso, y la conexión entre ellos había estado perfectamente oculta. Sameer tenía talento, sí, pero al principio no había sido una de las personas de Vogt. Quizá fue gracias a Neumann que Sameer ascendió tan rápido a los puestos más altos de investigación de Vogt. De hecho, solo recientemente, a través de unas pocas pistas diminutas, casi invisibles, Mallory había descubierto que Sameer y Neumann habían estado casados. Antes de que despidieran a Sameer de Vogt, su información personal había estado blindada por completo. Solo después de caer en desgracia aparecieron grietas en aquellas capas de secretismo antes herméticas, dejando al descubierto los rastros más tenues.
Sin esas grietas, quizá seguiría sin tener idea de que los dos estaban conectados. En ese momento, todo encajó. Desde el principio, Neumann había sido una persona de Vogt, un peón que Edgar había infiltrado personalmente en el Congreso. Después de la muerte de Edgar, Neumann había intentado liberarse del control de Vogt. Incluso había querido volverse contra Vogt y vengar a Edgar. Entonces apareció Soldier Boy. Después de lo que demonios hiciera, la arrastró de vuelta al redil de Vogt. Neumann había vuelto a ser una persona de Vogt. Solo que esta vez, su lealtad había pasado de Edgar a Soldier Boy. Una llama fría de ira se encendió en los ojos de Mallory. Apretó los dientes, con la voz afilada por la rabia. ¡Qué maldita traidora sin carácter! Una veleta que solo se inclina hacia quien es más fuerte. Sus puños se cerraron a los costados. Luego clavó los ojos en Sameer y formuló una pregunta que nunca había pensado que necesitaría hacer. Entonces, los antiguos rivales de Neumann, los políticos que bloquearon su camino al poder. ¿Dónde demonios fueron a parar todos? En los primeros tiempos, el ascenso de Neumann había sido demasiado rápido. Demasiado rápido para una recién llegada normal a la política. Cada vez que se abría un puesto importante, sus rivales abandonaban la carrera de un modo u otro. Algunos quedaban enterrados en escándalos. Otros se retiraban por enfermedad. Otros sufrían accidentes repentinos e inesperados. Mallory lo había atribuido todo a la suerte, o a que Neumann tenía un equipo de campaña brillante detrás. Pero ahora parecía que ese equipo de campaña brillante quizá nunca había existido. Solo había estado Neumann. Y el poder de Neumann podía ser aterrador. Sameer miró a los ojos llenos de ira de Mallory. La comisura de su boca tembló, formando una sonrisa amarga. Habló en voz baja. Neumann los mató a todos. A todos los que se interpusieron en su camino, a cada rival que compitió contra ella. Sin una sola excepción. Todo lo que tenía que hacer era mirarlos, y luego, ¡bang! Eso era todo. El llamado reventador de cabezas nunca fue un asesino en serie, ni un terrorista. Era Neumann. Siempre fue ella. Es ella quien mató a todos los que se interpusieron en su camino. Bueno, eso sí que es una mierda de primera. A un lado, Adana, el presidente de la iglesia del colectivo, estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados y un atisbo de sonrisa en los labios. Sus ojos profundos recorrieron a Sameer 2 veces. Sameer giró la cabeza de golpe, con la mirada clavada directamente en Adana. Por supuesto que sabía quién era Adana. El presidente de la iglesia del colectivo. Y ahora ese hombre había oído el secreto de Neumann con sus propios oídos. Había oído que sus manos estaban empapadas de sangre. Había oído que era el topo de Edgar en el Congreso. Eres el jefe de esa secta. No puedes exponer esto. Al decirlo, las emociones dentro de Sameer eran mucho más complicadas de lo que dejaba ver. ¿Odiaba a Neumann? Quizá un poco. En solo unos pocos días, esa mujer había puesto fin con frialdad a su matrimonio de 10 años, lo había arrancado de su vida de raíz y se había negado a darle siquiera una explicación medio decente. Cualquier hombre en su posición debería odiarla. Pero el odio y el amor a veces viven en la misma habitación, y es difícil separarlos. Él seguía amando a Neumann. No soportaba la idea de verla herida. Incluso si ahora entraba y salía de hoteles de lujo del brazo de otro hombre. Y en el fondo, aún había un pensamiento luchando dentro de él, uno que casi era autoengaño. ¿Y si nada de eso era realmente decisión de Neumann? ¿Y si Soldier Boy la obligó? Ese hombre era el supe más poderoso del mundo. Si quería amenazar a alguien, ¿quién podía defenderse? Quizá Neumann no tuvo otra opción. Quizá esa dulce sonrisa en las fotos de vigilancia era solo una actuación. Quizá no se había enamorado de Soldier Boy. Quizá solo estaba, no te preocupes. La voz de Adana atravesó la tormenta de pensamientos en la cabeza de Sameer. El presidente de la iglesia del colectivo soltó una risa suave. Había en ella una especie de indulgencia de veterano hacia un novato, mezclada con una pizca de burla por un pensamiento tan ingenuo. Se enderezó, descruzó los brazos y habló en un tono casi de quien da una lección. La mierda no es un arma. Es una carta de triunfo. Son dos cosas distintas, señor Sameer. Espero que entienda la diferencia. Dio 2 pasos al frente, con los zapatos de cuero golpeando el suelo de hormigón con calma. Un arma está hecha para usarse. Una vez que disparas, se acabó. Cuando las balas se agotan, hay que recargar. Pero una carta de triunfo es diferente. Una carta de triunfo está hecha para amenazar. Para hacer que la otra parte se lo piense 2 veces.
Es la carta que mantienes boca abajo sobre la mesa y no volteas. De hecho, esa es exactamente la razón por la que Boog siempre ha desconfiado de nosotros. Saben que tenemos algo, pero no saben cuánto tenemos, dónde lo escondemos ni cuándo lo sacaremos. Así que no se atreven a venir directamente a por nosotros. Solo pueden enviar gente a husmear en secreto, siguiendo nuestro rastro pieza por pieza, como Dedeep. En realidad, Benjamín simplemente no le había prestado mucha atención al asunto, y Dedeep no era precisamente de fiar. Por supuesto, aunque a Benjamín no le importara la mierda, a los otros héroes sí. En ese punto, Adana tenía razón. Adana se detuvo, se giró de nuevo hacia Sameer y mantuvo esa sonrisa tenue fija en su rostro. Una vez que juguemos todas nuestras cartas de triunfo, una vez que toda la mierda que guardamos se haga pública, Boog no seguirá escondiéndose detrás de nosotros como hace ahora. Enviarán a Homelander. Enviarán a Soldier Boy. Nos borrarán de la faz de la tierra de la manera más simple y sucia posible. Para entonces, no importará cómo estalle la opinión pública, porque ya estaremos muertos, y los vivos siempre encuentran la forma de limpiarse. Hizo una pausa, luego levantó una mano y le dio una palmada en el hombro a Sameer. Así que una carta de triunfo tiene que actuar como una carta de triunfo. No se va a soltar de inmediato. El secreto de Neumann, todo lo que acabas de contarnos con tu propia boca, se guardará a salvo en la capa más profunda de nuestros archivos hasta el día en que lo necesitemos de verdad. O hasta el día en que nunca lo necesitemos. ¿Satisfecho? Los hombros de Sameer se relajaron ligeramente bajo la mano de Adana. Soltó un largo suspiro. Pero la preocupación en sus ojos no había desaparecido del todo. Entonces Adana retiró la mano del hombro de Sameer y dio un paso atrás. La sonrisa en la comisura de su boca se volvió de repente una burla abierta. Adana soltó una risita baja, inclinando la cabeza mientras observaba a Sameer. Te lo digo en serio, tío, eres un poco conudo. Sameer levantó la cabeza de golpe, furioso. ¿Qué demonios acabas de decir? Tranquilo, tranquilo. Adana levantó ambas manos en señal de rendición, aunque la sonrisa no desapareció de su rostro. Solo digo la verdad. No importa cuántas excusas pongas por ella, no importa cuánto intentes defenderla, los hechos están ahí. Te traicionó. Se divorció de ti. Se enamoró de Soldier Boy. Esa es la verdad. Está todo en las grabaciones de seguridad. Los dos saliendo de un hotel del brazo. ¿Y tú todavía intentas convencerte de que la obligaron? ¿Y aún vas a proteger su reputación delante de nosotros? Si eso no es ser un cornudo, ¿qué es? El rostro de Sameer se puso rojo carmesí. Quería replicar, pero no encontraba ni una sola razón que se sostuviera. Sus puños cerrados temblaban ligeramente a los costados. Está bien, no te cabrees. Adana borró la burla de su cara y la sustituyó por una sonrisa que parecía casi sincera. A partir de ahora vamos a estar en el mismo equipo. Y si somos un equipo, hay cosas que es mejor decir en voz alta que guardárselas dentro. Sé que todavía no puedes dejarla ir. Es normal. 10 años de matrimonio no se superan en 1 o 2 días. Pero tienes que empezar a mirar hacia adelante. Tu exmujer es ahora la mujer de Soldier Boy. Si todavía quieres volver a ver a tu hija, si quieres tener algún lugar en este mundo, entonces primero tienes que sacarte de la cabeza esas fantasías irreales. ¿Entendido? Sameer no dijo nada. Apretó los dientes y giró la cara. Sabía que cada palabra de Adana era cierta. Y justo por eso dolía tan condenadamente. En ese momento, sonaron pasos fuera de la puerta del almacén. Una voz lasciva los siguió. Vaya, vaya. Mirad a quien he encontrado. Con un estruendo, la pesada puerta de hierro fue abierta de una patada. Un hombre estaba de pie en el umbral. Era alto, vestía un uniforme verde ceñido, con una franja aerodinámica cuidadosamente diseñada en el pecho que parecía las escamas de algún tipo de criatura marina. Su pelo mojado se le pegaba a la frente. Era difícil saber si se lo había embadurnado con gel o si de verdad acababa de salir del agua. El hombre apoyó una mano en el marco de la puerta y plantó la otra en la cadera, adoptando una pose que claramente consideraba devastadoramente guay. Ese tipo lascivo no era otro que Dedeep de los 7. Mantuvo la pose sin moverse durante 3 o 4 segundos enteros. Luego se giró, y su mirada arrogante barrió a todos los presentes en el almacén. Una curva de suficiencia se alzó en la comisura de su boca mientras decía lentamente. Ratas. Por fin os he encontrado. ¿Qué reacción había esperado? ¿Gritos? ¿O quizá ojos aterrorizados? Mejor aún, que a alguien le fallaran las rodillas y se desplomara en el suelo.
Después de todo, él era el señor de los 7 mares. Esa gente debía temerle. Tenían que temerle. Y sin embargo, la mayoría de las personas en el almacén no gritaron. No hubo miradas aterrorizadas ni súplicas de clemencia. Mallory solo lo miró con frialdad, como si estuviera mirando una mosca. Adana seguía apoyado contra la pared con los brazos cruzados, y la sonrisa divertida de su rostro no cambió lo más mínimo. El personal de seguridad movió en silencio las manos hacia las armas que llevaban a la cintura, pero sus expresiones seguían profesionalmente tranquilas. El único que quizá parecía asustado era Sameer. Estaba acurrucado en la esquina, con la cara blanca como el papel y las piernas temblando sin control. Se había unido a The Boys hacía menos de 10 minutos. Aún no había aprendido los nombres de todos sus nuevos compañeros, y ahora un miembro de los 7 había echado la puerta abajo de una patada. ¿Qué clase de mala suerte era esa? Dedeek frunció el ceño. Se sintió humillado. Su entrada cuidadosamente planeada, la pose de tipo duro que había practicado frente al espejo durante media hora, se habían ido completamente al garete. ¿Qué demonios de reacción era esa? Dedeek apartó la mano del marco de la puerta y avanzó a zancadas hacia el centro del almacén, con la voz cargada de un tono herido y ofendido. ¿Qué pasa con esa reacción? Soy el señor de los 7 mares, miembro de los 7, un superhéroe profundamente valorado por Homelander y Soldier Boy. Cuando me veis, se supone que tenéis que gritar. Se supone que tenéis que correr. Se supone que tenéis que arrodillaros y suplicarme que no os mate. ¿Qué demonios es esto? ¿Un montón de ratas ven a un gato y ni siquiera corren? Aquí no debería haber ni un solo supe, ¿verdad? Se acercó lentamente a ellos. Olvidadlo. Hizo girar las muñecas, y una sonrisa cruel se extendió por su rostro. El resultado es el mismo de todos modos. Primero os romperé los brazos y las piernas para que ninguno pueda correr. Luego arrastraré a cada uno de vosotros ante Soldier Boy y Homelander. Estoy seguro de que os cuidarán muy bien. En ese momento, Adana se apartó de la pared. Se detuvo a unos pasos frente a Dedeek, alzó ligeramente la vista y dijo. Muy bien, Dedeek, ¿verdad? Te conozco. Sé que has estado cazando a miembros de nuestra iglesia, y también te invité antes a unirte a la iglesia del colectivo. Llevamos tiempo con mal rollo, así que no hace falta fingir que este es nuestro primer encuentro. Dedeek entrecerró los ojos, mirando por encima del hombro a ese hombre que claramente no conocía su lugar, con una mueca despectiva asomando en su boca. Pero, continuó Adana con calma, si nos pones la mano encima ahora, quizá antes del amanecer de mañana, ciertas cosas que has hecho con ciertos peces estén por todo Nueva York, por todo Estados Unidos y por cada rincón de Internet. ¿Seguro que quieres correr ese riesgo? Dedeek se detuvo en seco. La sonrisa de su rostro se congeló por un instante y luego volvió rápidamente a esa expresión arrogante. Soltó una risa seca. ¿Quién demonios iba a creerse una mierda inventada por vosotros? ¿Qué pruebas tenéis? ¿Quién ha dicho que lo hayamos inventado? Adana sonrió al preguntar, con diversión chispeando en sus ojos. Abrió las manos y continuó. Ya lo sabes, ¿no? Nunca ha sido un secreto que nuestra iglesia tiene mierda de muchos de vosotros, los supes. ¿De verdad crees que nada de esa mierda viene con pruebas reales? ¿Ni fotos? ¿Ni vídeos? ¿Ni registros de cada vez que te escapaste en secreto del cuartel general de Boug para visitar a esas pobres criaturas marinas? Deep, nos estás subestimando. La mueca despectiva desapareció de la boca de Deep. Miró fijamente a Adana y dijo entre dientes. Entonces os mataré a todos aquí mismo. Por supuesto que puedes matarnos. La sonrisa de Adana no flaqueó. Eres absolutamente capaz de hacerlo, Deep. Eres un supe de los 7. Toda nuestra gente normal junta no tendría ninguna oportunidad contra ti. Si quisieras matarnos a todos, sería fácil. No te llevaría más de 30 segundos. Hizo una pausa, entrelazó las manos a la espalda e inclinó ligeramente la cabeza. Pero mi gente está repartida por todos los Estados Unidos. Más de 100 personas. Me comunico con ellos a horas fijas todos los días. Si no envío una señal de seguridad antes de la hora límite, seguirán las instrucciones preestablecidas y harán públicos todos tus sucios secretitos. Cada foto, cada vídeo, cada registro que preferirías morir antes de que nadie viera. Después de que yo muera, todo eso inundará Internet entero como una avalancha. ¿Eso no te asusta? Dedeek vaciló. Todos lo observaron al arrogante señor de los 7 mares quedarse en silencio bajo la amenaza calmada y firme de Adana. Entonces la comisura de la boca de Dedeek volvió a curvarse.
Olvídalo. No tengo miedo. Adelante, filtradlo. Esta noche vais a morir todos aquí de todos modos, así que ¿qué más da? La mirada de Adana se agudizó y su ceño se frunció ligeramente. ¿No tenía miedo? ¿Cómo era posible? Entonces quemémoslo todo juntos. Adana se rió. Nos matas a todos, claro. Sin problema. ¿Pero has pensado en lo que pasa después de que yo muera? Mi gente no solo filtrará tu mierda. Filtrarán todo lo que han recopilado sobre cada superhéroe. Cada supe bajo Bout. Cada miembro de los 7. Todos serán destrozados el mismo maldito día. Las pupilas de Dedeep se contrajeron. Se quedó allí de pie, queriendo decir algo, pero no le salieron las palabras. Aceptaré que te importa una mierda tu propio pellejo. La sonrisa de Adana se volvió más afilada. ¿Pero qué pasa con los demás? ¿A Homelander le importará una mierda? ¿Y a Soldier Boy? ¿Y todos esos supes de segunda y tercera fila que se ganan la vida con su imagen pública? Cuando descubran que fue tu mierda impulsiva, Dedeep, la que causó todo esto, que hundiste la credibilidad de todo el sistema de superhéroes de Bout de la noche a la mañana, ¿crees que te perdonarán? Dedeep se quedó paralizado en el sitio. Al verlo dudar, todos en el almacén contuvieron el aliento y lo miraron fijamente, sin saber si Dedeep los dejaría vivir. La verdad era que ni siquiera el propio Dedeep sabía qué debía hacer a continuación. ¿Y si toda la mierda salía a la luz? No solo la suya, sino la de Homelander, la de Soldier Boy, la de Maeve, la de todos los superhéroes. No sabía qué pasaría entonces con Bout, pero una cosa era segura. Cada persona a la que arrastrara consigo iría a por él. No podía correr ese riesgo. Pero tampoco podía dejar que esa gente se marchara sin más. En cuanto lo tuvo claro, Dedeep se movió. Le dio un puñetazo a Adana directo a la cara, conteniéndose lo justo. Adana salió despedido hacia atrás y se estrelló con fuerza contra la pared de hormigón del almacén con un golpe sordo. Luego se deslizó al suelo, con sangre partiéndole la comisura de la boca. Todos se quedaron helados. La mano de Mallory fue a la empuñadura de la pistola que llevaba a la cintura. El personal de seguridad levantó instintivamente sus armas. Sameer se acurrucó en la esquina, completamente atónito. Ninguno de ellos esperaba que Dedeep atacara tan de repente. ¿No acababa de dudar? ¿No estaba luchando consigo mismo? ¿Cómo había ido a matar en un abrir y cerrar de ojos? Adana se incorporó desde el suelo, se limpió la sangre de la comisura de la boca y levantó la vista hacia Dedeep. Por primera vez, la sorpresa apareció en sus ojos. Tú, su voz era ronca y confusa. ¿No tienes miedo de que filtren la mierda? Mientras tú sigas vivo, puedes seguir comunicándote y diciéndoles que estás a salvo. Dedeep se sacudió la sangre del puño y caminó hacia Adana paso a paso, con un ritmo firme y seguro. Miró a Adana en el suelo, y una sonrisa volvió a su rostro. No voy a matarte. Solo necesito mantenerte respirando para que puedas contactar con tu gente cada pocas horas y decirles que estás sano y salvo. En cuanto a todo lo demás, tenemos todo el tiempo del mundo para jugar. Tenemos 10.000 formas de torturarte. Una de ellas seguro que te enseña a comportarte. ¿Quieres probar la primera? La expresión de Adana cambió. No esperaba que a Dedeep se le ocurriera eso. No se parecía en nada a la imagen estúpida y arrogante que Dedeep solía mostrar. Pero nadie tenía tiempo para sentarse a analizar el coeficiente intelectual de Dedeep. Casi en el mismo instante, el personal de seguridad levantó las armas y abrió fuego, con todos los cañones apuntando a Dedeep. Las balas salieron como una tormenta, y los fogonazos parpadearon uno tras otro en la penumbra del almacén. Dedeep se quedó quieto, sin moverse, dejando que las balas rebotaran contra su cuerpo. Los proyectiles golpearon su uniforme, dejando pequeñas abolladuras antes de rebotar y caer tintineando por el suelo. Su cuerpo no retrocedió ni medio paso por el impacto. Dejad de hacer estupideces. Las armas no funcionan contra Dedeep. Su durabilidad solo es superada por Homelander y Maeve. El fuego se interrumpió de golpe. El personal de seguridad se miró entre sí, y luego al humo que salía de sus cañones y a un Dedeep completamente ileso, dándose cuenta de que Sameer decía la verdad. Dedeep giró la cabeza hacia Sameer, que seguía temblando en la esquina, y le dedicó una sonrisa genuinamente aprobadora. Levantó la mano y le mostró el pulgar hacia arriba. Listo, Sameer. Sabía que la gente de Bout era mejor que estos aficionados. La expresión de Sameer seguía siendo terrible. Justo entonces, sin que nadie lo notara, Adana deslizó en silencio una mano en su bolsillo desde donde yacía en el suelo. Sus dedos rozaron un objeto metálico frío.
Una jeringuilla llena de una especie de líquido verde. En ese instante, sus ojos se volvieron complicados, y luego resueltos. Clavó la jeringuilla en la parte exterior de su muslo, presionó el émbolo con el pulgar y empujó todo el líquido verde dentro de sus venas en menos de un segundo. DD apoyó el tintineo débil del metal y se giró justo a tiempo para ver a Dana sacando la jeringuilla vacía de su pierna. Su compostura desapareció. Las cejas se le juntaron de golpe y se abalanzó hacia adelante. Hasta un idiota se daría cuenta de que algo iba mal. Pero ya era demasiado tarde. Dana ya estaba de rodillas, con ambas manos apretándose la garganta, soltando un rugido ronco como si estuviera en agonía. DD intentó golpearlo en la cabeza, solo para descubrir que apenas podía moverlo. O más bien, no podía causarle mucho daño. Al poco, Dana esquivó uno de los puñetazos de DD y volvió a ponerse de pie. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras levantaba la mano. El cuerpo de DD quedó bloqueado en el sitio por una fuerza invisible. Se quedó completamente inmóvil, con los brazos apretados con fuerza contra los costados. Cada músculo de su cuerpo se tensaba desesperadamente, con las venas abultándosele en el cuello. Pero por mucho que luchara, esa fuerza no cedía. DD quedó clavado contra el suelo. ¿Qué clase de superpoder era ese? ¿Inmovilización? Muévete. Mallory reaccionó más rápido que nadie. Agarró a Sameer, que seguía allí de pie, aturdido, y lo arrastró hacia la puerta trasera del almacén. El personal de seguridad los siguió de inmediato, saliendo por la puerta trasera uno tras otro. Dana mantuvo la mano levantada, conservando aquella postura de control hasta que el último miembro de The Boys desapareció en la noche exterior. Solo entonces soltó de golpe. Un instante después, DD cayó desde el aire y golpeó el suelo, y luego se incorporó torpemente. Pero el almacén ya estaba vacío. Solo estaba él, rodeado de casquillos gastados esparcidos por el suelo. Dana también había desaparecido. DD estaba completamente desconcertado. ¿No se suponía que Dana era un tipo normal? Se puso de pie lentamente, se sacudió el polvo del uniforme y miró la jeringuilla vacía en el suelo. DD frunció mucho el ceño, con la curiosidad escrita en toda la cara. ¿Esto es V5? No, no parece V5. El color no es, pero una cosa era segura. Hacía un momento, Dana había usado superpoderes. Una persona normal había obtenido superpoderes lo bastante fuertes como para suprimirlo a él en cuestión de segundos mediante algún tipo de inyección que no reconocía. DD aún no había terminado de asimilar cómo lo había hecho Dana. Pero sabía que tenía que llevarse aquello de vuelta a Bugt. La noche era negra como la tinta. Varios sedanes negros indistintivos corrían por una autopista a las afueras de Washington, con los faros cortando la densa oscuridad mientras se dirigían a una casa segura preacordada. Dentro del coche, nadie decía una palabra. El silencio era asfixiante. Todo lo que acababa de pasar en el almacén seguía dando vueltas en la cabeza de todos. La llegada de DD. La imagen de las balas rebotando inútilmente contra su cuerpo. La forma en que toda la situación había dado un vuelco en el instante en que Dana se inyectó aquel líquido extraño. Mallory estaba sentada en el asiento trasero del coche del medio, con las manos plegadas sobre las rodillas, la espalda recta y la expresión fría y severa. Su mirada atravesaba el respaldo del asiento del copiloto, clavada directamente en Dana. El silencio en el coche duró 3 minutos enteros. Entonces Mallory habló. ¿Qué demonios ha sido eso, Dana? ¿Desde cuándo puedes usar esos malditos superpoderes? Dana se recostó contra el asiento y soltó un largo suspiro. Las farolas que pasaban veloces junto a la ventanilla bañaban su rostro de luz y sombra. La comisura de su boca seguía hinchada con un moratón violáceo, un regalito del puñetazo de DD. Si DD no hubiera contenido aquel golpe, le habría volado la cabeza. Pero no había pánico en el rostro de Dana, ni terror por haber sobrevivido por los pelos. En cambio, parecía tranquilo. Una risita baja retumbó en su garganta. Levantó una mano para tocarse el moratón de la comisura de la boca y siseó por el dolor, pero la sonrisa siguió justo donde estaba. Este es el plan de reserva que me dejó Edgar. Su gente me dio V24. ¿Qué es el V24? Las cejas de Mallory se fruncieron, con la voz cargada de clara confusión e irritación. Había pasado décadas en el mundo de la inteligencia. No diría que conocía hasta el último detalle de Boug, pero sabía muchísimo. Y aún así, nunca había visto el nombre en clave V24 en un solo archivo de inteligencia.
Sameer, sentado en el asiento del copiloto, giró también la cabeza, con los ojos llenos de la misma confusión. Él había sido una vez miembro principal de la División de Investigación Biológica de Vogue, e incluso había participado en trabajos de desarrollo profundo del compuesto V, pero el nombre en clave V24 le resultaba igual de desconocido. Parecía querer decir algo, pero al final se quedó callado. Sameer sabía exactamente cuál era su lugar dentro de Vogue. Sí, era un experto biológico de primer nivel. Había participado en muchos proyectos, pero su nivel de autorización en Vogue nunca había sido lo bastante alto como para acceder a todos los secretos. Edgar lo valoraba, pero solo porque era útil, no porque confiara en él. Ni siquiera ser el marido de Neumann le había dado acceso a más información clasificada de nivel central. Edgar nunca lo había tratado de verdad como uno de los suyos. A los ojos de aquel viejo zorro, Sameer no era más que una herramienta que encajaba bien en la mano. Claro, las herramientas necesitaban mantenimiento. ¿Pero quién demonios le cuenta sus secretos a una llave inglesa? Adana giró la cabeza y miró la expresión complicada en el rostro de Sameer. Pareció entender la vergüenza que sentía, pero no hizo ningún comentario al respecto. Sencillamente explicó. El V24 es una forma temporal de compuesto V, puede generar superpoderes en el cuerpo humano que duran 24 horas, y en términos de estabilidad y seguridad, es muy superior al compuesto V tradicional. Deberíais saber todos que inyectar compuesto V directamente a un adulto normal es básicamente una sentencia de muerte. La tasa de éxito es tan baja que bien podría no existir. Por eso Vogue empieza las inyecciones en la infancia, dejando que el cuerpo se adapte gradualmente a los cambios causados por el compuesto V a medida que se desarrolla. Pero el V24 es diferente. No requiere un largo periodo de adaptación. Un adulto que nunca ha recibido compuesto V puede usar V24 directamente y obtener superpoderes estables en un corto periodo de tiempo. Una vez que termina la duración, las habilidades desaparecen por sí solas sin causar daños irreversibles al cuerpo. Al menos, eso es lo que dice el informe. Lo que Adana no sabía era que la gente de Edgar nunca le había contado que, tras usar varias dosis de V24, el cerebro se convertía en una maldita papilla, y luego empezaban a crecer cosas horribles de él. El coche cayó en otro breve silencio. La primera reacción de Mallory no fue de condena. La verdadera cuestión era el concepto de superpoderes temporales, y lo que implicaba era demasiado significativo. Significaba que los superpoderes ya no eran privilegio exclusivo de unos pocos elegidos, sino un arma que cualquier persona normal podía adquirir en cualquier momento. ¿Podría conseguirlos también Butcher? Y Mother's Milk, y Frenchie, aunque solo fuera temporal. Después de que Edgar fuera asesinado por ese maldito bastardo de Soldier Boy, tuvo que dejar algo atrás. La voz de Adana rompió el silencio, ahora con un filo de burla fría. La sonrisa en la comisura de su boca se volvió más afilada. Y yo soy el plan de reserva de Edgar. Él ya lo había dispuesto todo antes de morir. Parece que Edgar confiaba bastante en mí. Su gente me encontró, me entregó algo de V24 y me dijo que si Vogue se descontrolaba por completo, si Soldier Boy y Homelander arrastraban al mundo al abismo, entonces esa sería mi señal para usar esto y contraatacar. De paso, ayudarle a vengarse. Por supuesto, gracias a ese maldito Soldier Boy, ya no puedo mantener en funcionamiento mi iglesia del colectivo. Y sí, por el aspecto de las cosas ahora mismo, Soldier Boy y Homelander no han llegado exactamente tan lejos, pero eso no me impide usarlo. Mallory no dijo nada. Su mirada permaneció en el rostro de Adana durante unos segundos, como si lo estuviera sopesando de nuevo por completo. Nunca había confiado del todo en Adana, igual que nunca había confiado en nadie vinculado a Supes que hubiera acabado alguna vez de su lado. A sus ojos, la iglesia del colectivo no era más que una herramienta, y el propio Adana era solo un canal con acceso a los sucios secretos de Vogue. Pero ahora parecía que Edgar había depositado mucha más confianza en ese hombre antes de morir de lo que ella había imaginado. ¿Cuántos viales tienes ahora mismo?, preguntó Mallory sin rodeos. No era de las que perdían el tiempo con sentimientos o reflexiones. Lo que necesitaba eran cifras claras y recursos que pudiera usar de verdad. Solo unos pocos. Adana abrió las manos, sin dar un número exacto. Ya viste lo que el de allí atrás pudo hacer. Pienso guardar el resto para un momento más crítico. Adana no le contó a Mallory que, además de V24, la iglesia del colectivo también tenía un montón de V5, y que seguían traficando con él, y que seguían ganando dinero con ello. Adana hizo una pausa y luego añadió.
Sin embargo, tengo un topo dentro de Vogt. Después de la muerte de Edgar, Vogt selló todas sus reservas de V5 y V24. Fue una orden de Soldier Boy. No quería que esa cosa siguiera circulando. Pero sellado no significa destruido. Sigue allí, y mi topo casualmente tiene autorización para acceder a esas reservas selladas. Siempre que se den las condiciones adecuadas, puede ayudarme a sacar una cantidad decente de V5 y V24. Cuando eso ocurra, nuestras cartas de negociación no se limitarán a estos pocos viales de V24. Mallory asintió y no hizo más preguntas. Se recostó en el asiento y miró por la ventanilla las sombras que pasaban veloces, con la expresión asentándose de nuevo en esa calma indescifrable. A decir verdad, no le gustaban los superpoderes. Desde los campos de batalla de Nicaragua hasta los despachos de la CIA, desde la primera operación de The Boys hasta hoy, se había pasado toda la vida lidiando con supes, y jamás le había gustado una sola maldita cosa de ellos. Eran incontrolables, inestables y demasiado propensos a hincharse con su propio poder. En cuanto obtenían una fuerza superior a la de la gente normal, no tardaban en pudrirse y convertirse en monstruos. Incluso Soldier Boy, el supe más normal que había visto en su vida, había acabado haciendo cosas terribles. Y ahora, uno de sus aliados más capaces también se había convertido en supe. Aunque fuera temporal. Aunque solo durara 24 horas. ¿Pero qué podía decir? Adana les había salvado. Adana había usado ese maldito superpoder temporal para congelar a DDEP en el sitio, ganando para todos el tiempo necesario para escapar. Sin ese vial de V24, quizá ya les habrían roto las extremidades y los habrían arrastrado ante Soldier Boy o Melander. Los principios de Mallory nunca se doblegaban ante la realidad. Pero sabía cuándo reconocer un hecho. Esa noche, los superpoderes les habían salvado la vida. Los ojos de Mallory se movieron ligeramente, con pensamientos indescifrables. El convoy se deslizó en silencio hacia la noche en las afueras de Washington, con las luces traseras rojas tragadas poco a poco por la oscuridad. Temprano a la mañana siguiente. Benjamín escuchaba con expresión vacía mientras DDEP, de pie frente a su escritorio, soltaba su largo y jadeante informe. DDEP actuaba hoy un poco diferente. Hablaba moviendo las manos por todas partes, deprisa, cargado con la emoción de alguien desesperado por atribuirse el mérito, junto con algunos rastros de resentimiento cabreado por haber sido manipulado. Relató cada detalle de lo ocurrido en el almacén abandonado la noche anterior. Cómo él, DDEP, señor de los 7 mares, había localizado con precisión el escondite de The Boys. Cómo había abierto la puerta de hierro de una patada como un auténtico tipo duro. Cómo, en el momento crítico, había calado la amenaza de Adana y lo había mandado volando de un puñetazo. Entonces el tono de DDEP dio un giro brusco al describir cómo Adana se había inyectado un líquido verde desconocido y había ganado al instante una especie de poder psíquico capaz de dejarlo congelado en el sitio. Eso definitivamente no era un compuesto normal, señor. DDEP plantó ambas manos en el borde del escritorio de Benjamín y se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono de certeza casi suplicante. El color no cuadraba. Era verde, no azul. Benjamín se sumió en una breve reflexión. V24. ¿No era esa la droga que usaba Butcher en la serie original? Se suponía que esa cosa solo aparecía en la temporada 3 de la serie original. Aunque, pensándolo bien, quizá había aparecido antes. Después de morir Edgar, le había pasado esa cosa a Adana. Un Edgar muerto, y ahora había otro Adana. Ese viejo bastardo de Edgar. Ni muerto dejaba de alargar la mano desde el subsuelo para joder el tablero. Maldita sea. Hoy iba a encontrar a la hija de ese viejo y darle una lección apropiada. Benjamín lo pensó con rabia. A decir verdad, Benjamín no tenía a Adana en mal concepto. En la serie original, Adana, como jefe de la iglesia del colectivo, poseía incontables trapos sucios de Vogt, suficientes para arruinar a casi cualquier superhéroe. Incluso había sido capaz de interferir en la selección de los 7. Un hombre normal usando información e inteligencia para meterse en el mismísimo núcleo de la estructura de poder de Vogt. No cualquiera tenía esa habilidad. Por supuesto, también contaba con el apoyo de Vogt. La propia secta había estado colaborando con Vogt desde el principio. Y la exposición del escándalo de Stormfront también había estado estrechamente ligada a este hombre. Porque era él quien controlaba esos archivos sucios y ocultos sobre Stormfront. Ese idiota de Akrain, desesperado por volver a entrar en los 7, se había arriesgado a robar ese archivo y hacerlo público.
La serie original nunca lo dejó claro, pero puede que Adana hubiera sabido todo el asunto de principio a fin. O quizá a Train lo había robado de verdad por su cuenta. O quizá había sido una trampa tendida por Edgar y Adana juntos, dirigida específicamente contra Stormfront, para derribar a esa racista. Se mire como se mire, Adana había sido una figura clave en aquella tormenta, una que no se podía ignorar. Y ahora, un hombre así había conseguido una cantidad desconocida de V24. Había traficado con V5 antes, y claramente se había puesto del lado de The Boys. Las cosas se habían puesto definitivamente más interesantes. Benjamín apartó la mirada del logotipo de Vogue y volvió a mirar a Dedeep. Dedeep podía ser un idiota, pero al menos a la hora de informar de este asunto, había sido puntual y lo bastante preciso. Aunque al final había dejado escapar a todo el mundo, su lógica había sido clara y su juicio básicamente correcto. Para alguien cuyo coeficiente intelectual llevaba años en paradero desconocido, aquello ya era una actuación de primera. Buen trabajo, dijo Benjamín, mirando a Dedeep. Gracias por sus elogios, señor. Dedeep estaba encantado con los elogios de Soldier Boy. Una hora después, Benjamín llegó a la villa actual de Neumann. Caminó con paso firme por el sendero de piedra cuidadosamente recortado que conducía a la puerta principal. La luz con sensor de movimiento del porche se encendió automáticamente en cuanto se acercó, pero antes de que pudiera siquiera levantar la mano para tocar el timbre, la puerta se abrió desde dentro. Neumann estaba detrás de la puerta, como si llevara mucho tiempo esperándolo. Hoy no trabajaba, así que no llevaba uno de esos trajes rígidos que solía usar en las audiencias del Congreso. Tampoco iba maquillada, con el rostro desnudo, y vestía solo un sencillo vestido de casa de color beige. El escote se hundía en una V profunda, dejando ver una marcada línea de canalillo. El dobladillo apenas le llegaba a las rodillas, haciendo fácil imaginar lo redondeada que estaba por detrás. El lazo de la cintura estaba anudado con desgana, perfilando una curva tenue y provocadora. El vestido era de corte muy simple, pero en ella resultaba especialmente tentador. Neumann ya tenía una figura excelente. Era sexy, con pantorrillas pálidas y esbeltas asomando bajo el dobladillo del vestido. De sus pies colgaban unas zapatillas de casa suaves, dejando al descubierto un tobillo fino y claro. Cuando vio a Benjamín de pie en la puerta, una sonrisa amable apareció de inmediato en su rostro. En ese momento, parecía una esposa esperando a que su marido volviera a casa, oyendo por fin sonar el timbre. Señor, ha llegado, dijo Neumann en voz baja. Benjamín asintió ligeramente. Su mirada recorrió la entrada y el vestíbulo antes de preguntar. ¿Zoe se fue a la escuela? Sí, dijo Neumann, alzando la vista hacia él. Hoy tampoco tengo que trabajar, así que soy la única en casa ahora mismo. Hizo una pausa, con las pestañas bajando ligeramente antes de alzarse de nuevo. La mirada en sus ojos era tan seductora que no necesitaba traducción. Benjamín bajó la cabeza, y su mirada dominante se encontró con la de Neumann. No dijo nada. Solo la miró. La respiración de Neumann se aceleró por un instante, y entonces entendió todo lo que había en aquella mirada. Sus dedos subieron hasta el lazo suelto de la cintura. Con un tirón suave, el nudo se deshizo sin hacer ruido. El vestido beige no tardó en deslizarse de sus hombros y quedó amontonado en el suelo, alrededor de sus tobillos. 2 horas después. En la gran cama del dormitorio principal, la luz del sol había cambiado de ángulo. Había avanzado del suelo al pie de la cama, arrojando luz cálida y sombras sobre la ropa de cama. Neumann estaba tumbada de costado en el lado izquierdo de la cama, con la cabeza apoyada en el pecho de Benjamín. Uno de sus brazos estaba cruzado sobre su cintura y estómago, con los dedos descansando flojos sobre su cadera más lejana. La postura era profundamente íntima. Un rubor persistente todavía coloreaba las mejillas de Neumann. Aunque su respiración ya se había calmado, su cuerpo seguía pesado por un agotamiento perezoso y dolorido. Ahora mismo, no tenía fuerzas ni para levantar un dedo. Escondió el rostro en el hueco del cuello de Benjamín y soltó un suspiro satisfecho. Señor, es increíble. Me gusta muchísimo. Benjamín no respondió a su tono dulce y pegajoso. Aún así, probablemente nadie habría adivinado que una mujer que tenía tanto poder en este país podía emitir sonidos así. Benjamín lo pensó un momento y luego encendió un cigarrillo con comodidad. Después, apoyó el brazo sobre la espalda de Neumann. Tras unos 10 segundos de silencio, Benjamín habló. Sameer fue a verte anteayer, ¿verdad? El cuerpo de Neumann se puso tenso. Duró un instante tan corto que fue casi imposible de notar.
Pero la palma de Benjamín sobre su espalda captó con claridad el cambio en sus músculos. Por supuesto que Neumann sabía que Benjamín se enteraría. Nunca se había atrevido a subestimar la red de inteligencia de ese hombre. Pero no esperaba que lo sacara ahora. No mientras aún seguía desmadejada en sus brazos, antes de que su respiración se hubiera asentado del todo. Se incorporó rápidamente para poder mirar a Benjamín directamente a los ojos. Aunque el rubor no había desaparecido del rostro de Neumann, su expresión ya había cambiado de la suave coquetería de hacía un momento a algo urgente, solemne y serio. Señor, se lo juro, no lo dejé entrar en la casa, y no permití que me tocara en ninguna parte. En ninguna. Señor, yo le pertenezco. Eso no va a cambiar, ni de principio a fin, ni por dentro ni por fuera. Cuanto más hablaba, más fuerte abrazaba a Benjamín, y apretó la cara con fuerza contra su pecho. Lo sé. Pero Sameer se ha convertido de verdad en nuestro enemigo, y en enemigo de Vogt también. ¿Entiendes eso, joder? En cuanto terminó de hablar, el cuerpo de Neumann se congeló visiblemente. Señor, ¿cómo es posible? Había confusión real en la voz de Neumann. Sus bonitas cejas se fruncieron ligeramente, y sus dedos trazaron sin querer círculos suaves sobre el pecho de Benjamín, como si usara el movimiento para ocultar su inquietud. Él, ¿cómo se atrevería a ir contra usted? Solo es una persona normal. Ni siquiera tiene superpoderes. ¿Qué le hace pensar que tiene derecho a oponerse a usted? Benjamín la miró de reojo. No había ira ni reproche en sus ojos. Sus dedos siguieron acariciando lentamente su espalda desnuda, y su voz se mantuvo tranquila y sin prisa. Según la información que ha traído Deep, Sameer ya se ha convertido en miembro de The Boys. Anoche estaba con Mallory, Arana y el resto de esa pandilla. Puede que ahora mismo sea solo un recluta nuevo, pero no pasará mucho antes de que elija plantarnos cara y ayude a The Boys a venir a por nosotros. Los dedos de Neumann se detuvieron. Levantó la cabeza y miró a Benjamín, con los labios ligeramente entreabiertos. Quería decir algo, pero no sabía qué decir. Una emoción extremadamente complicada cruzó sus ojos. No era un afecto persistente por Sameer. Era más bien una sensación de incredulidad absurda. Su exmarido, ese empollón que había pasado la mayor parte de su vida enterrado en un laboratorio, ese hombre débil que ni siquiera podía ganarle una discusión, se había unido a los malditos The Boys. Pero, un tono de urgencia entró en su voz, como si intentara convencer a Benjamín, o quizá a sí misma. Es solo un hombre corriente que no puede hacer daño ni a una mosca. Señor, no sabe luchar. No sabe usar un arma. Ni siquiera puede correr unos cientos de metros sin quedarse sin aliento. Pasó media vida en un laboratorio. El mayor ejercicio que ha hecho en su vida fue caminar del banco del laboratorio a la máquina de café. ¿Qué demonios quieren de él en The Boys? ¿Carne de cañón? Benjamín negó con la cabeza. Tiene una gran capacidad de investigación. Una vez participó en la investigación profunda del compuesto V, y fue uno de los mejores expertos de todo el departamento de investigación biológica de Vogt. ¿No entiendes lo que eso significa? Una persona normal que no puede hacer daño ni a una mosca, con un laboratorio y tiempo suficiente, puede crear algo más peligroso que 10, incluso 100 supes juntos. Neumann se quedó en silencio. Sintió que Benjamín tenía razón. Sabía exactamente qué era el compuesto V, con cuántos secretos centrales había estado en contacto Sameer mientras trabajaba en Vogt. ¿Cuánto conocimiento había en su cabeza que pudiera convertirse en armas contra los supes? Normalmente, esas cosas no parecían más que informes de investigación guardados en un archivador. Pero si caían en manos de The Boys y eran usados por la gente de allí, las consecuencias serían impensables. Benjamín, sin embargo, no parecía interesado en empantanarse en los detalles técnicos. Se movió ligeramente, apartando un poco a Neumann de su pecho. Luego le tomó la barbilla con una mano y la obligó a levantar la cabeza y mirarlo directamente a los ojos. Neumann seguía contemplando a Benjamín con profunda devoción. No mostró desagrado alguno ante su gesto dominante. De hecho, pareció sentir una leve emoción por ello. Pero nada de eso es el punto, dijo Benjamín lentamente, y cada palabra cayó pesada sobre el corazón de Neumann. El punto es que, si Sameer elige convertirse en nuestro enemigo, y un día te lo encuentras en un campo de batalla, durante una misión, o en cualquier otro lugar, ¿qué harás? Neumann no dudó ni un segundo. No parpadeó. Sus grandes y hermosos ojos sostuvieron la mirada de Benjamín de frente. Sus labios se movieron ligeramente al decir: Señor, necesita saber esto. Soy su mujer.
Así que en el segundo en que lo vea, le reviento la cabeza. No dudaré, y no le explicaré una maldita cosa. Si está contra nosotros, entonces es el enemigo. Y los enemigos deben morir. Su tono era firme y sereno al decirlo. Su rostro aún conservaba el rubor de la intimidad de hacía un momento, y su pelo seguía desordenado sobre los hombros. Todavía parecía lánguida, como una mujer que acababa de ser amada a fondo. Pero sus ojos habían cambiado. Se habían vuelto helados. Neumann había matado a mucha gente. ¿Cuántos políticos rivales, o familiares de políticos, habían muerto por su mano? No había forma de contarlos. Era una verdugo aterradora por derecho propio. En la trama original de las 2 primeras temporadas, Neumann había matado a mucha más gente que Homelander. Entonces, la presión que la misteriosa mujer reventadora de cabezas ejercía sobre los protagonistas era incluso mayor que la de Homelander. Por supuesto. Ahora mismo, Neumann seguía desnuda, con el rostro aún sonrojado. Oírla decir algo así creaba todo un contraste. Bien. Benjamín la elogió, aflojando los dedos que sujetaban su barbilla y acariciándole la cabeza y luego la espalda. No dudó de la respuesta de Neumann, principalmente porque entendía a esa mujer. En la serie original, podía denunciar a su padre adoptivo, Stan Edgar, sin dudarlo, enviando al viejo conspirador que la había sacado de un orfanato y la había convertido personalmente en congresista directo a la ruina. Así que hoy, con la misma facilidad, podía actuar contra Samael sin vacilar. Para Neumann, la lealtad nunca había sido una elección moral. Era una estrategia de supervivencia. Elegía a los fuertes. Siempre lo había hecho. Mientras Benjamín siguiera siendo el más fuerte, su lealtad sería inquebrantable. Porque solo Benjamín podía seguir protegiéndola a ella, y protegiendo a su hija. Pero tras confirmar la lealtad de Neumann, los pensamientos de Benjamín derivaron en otra dirección. Dobló un brazo detrás de la cabeza y miró la delicada lámpara de araña de cristal del techo, sintiéndose un poco sin palabras. Benjamín había pensado originalmente que en este mundo, donde ya había cambiado la dirección de la trama, los protagonistas no desarrollarían ese virus dirigido contra los supes. En la serie original, la creación de ese virus seguía una cadena clara de causa y efecto. Homelander no logró salvar el avión secuestrado, provocando que se estrellara y matando a un gran número de pasajeros. Como el presidente de la Universidad Godolkin tenía familiares en ese avión, el dolor y la rabia lo empujaron a iniciar el proyecto de investigación del virus, decidido a hacer pagar a los supes. Pero en este mundo, la crisis de aquel avión ya se había resuelto. Homelander y DDEP habían trabajado juntos para salvar a todos los pasajeros. El avión aterrizó sano y salvo. No hubo víctimas ni tragedia. Esa cadena de causa y efecto se cortó desde el principio. Naturalmente, el presidente de la Universidad Godolkin ya no tenía motivos para desarrollar el virus. Esa línea argumental debería haber desaparecido en ese mismo momento. Sin embargo, el presidente de la Universidad Godolkin no había ido a por el virus, pero Samael se había unido a The Boys antes de tiempo. Esa variable hizo que Benjamín frunciera el ceño. No hacía falta decir que, con los antecedentes profesionales y la capacidad de investigación de Samael, Mallory no lo había reclutado en absoluto solo para que sirviera como un consultor o un tipo de logística más. Había muchas posibilidades de que Samael fuera el responsable de desarrollar el virus más adelante. Era su campo, y también era la capacidad que The Boys necesitaba con más urgencia en ese momento. En la 4ª temporada de la serie original, Samael había sido quien lideraba el desarrollo de ese virus letal dirigido contra los supes, y había hecho un trabajo condenadamente bueno. Solo más tarde, después de que Samael se enterara de que Butcher había matado a Neumann, abandonó la investigación entre el dolor y la rabia y dejó The Boys. Y ahora, en esta línea temporal que Benjamín había desordenado hasta hacerla irreconocible, Samael impulsaría aún más la investigación del virus porque le habían arrebatado a Neumann. La respuesta probablemente no era muy optimista. Benjamín no era alguien a quien le gustara reflexionar sobre sí mismo. Pero ahora mismo estaba tumbado en la cama blanda de Neumann. A su lado estaban el calor del cuerpo de esa mujer y su respiración satisfecha. De hecho, la razón por la que Samael se había unido a The Boys, la razón por la que había pasado de ser un desempleado a la deriva tras el despido a un vengador decidido a ir a por Boug, parecía ser el propio Benjamín. Benjamín fue quien hizo que Neumann se divorciara a la velocidad del rayo. Si él no hubiera tocado a Neumann, Samael probablemente sería ahora un padre de familia en casa. Nadie habría ido a buscarlo. Nadie lo habría metido en el grupo.
The Voice no habría ganado a un experto en investigación de virus de primer nivel. Benjamín frunció el ceño sin palabras. De repente se dio cuenta de que parecía haberse convertido un poco en Homelander. Entonces, Homelander se había acostado con la esposa de Butcher, Becca, y se había creado un enemigo mortal. Ahora, Benjamín se había acostado con la esposa de Sameer, Neumann, y se había creado otro. Pero al poco, ese pensamiento permaneció en su mente menos de 2 segundos antes de dejar de pensar en ello. Benjamín nunca se hundía en espirales. Él era Soldier Boy, así que no necesitaba una razón para hacer las cosas. Cuando surgían problemas, no necesitaba buscar la causa en sí mismo. Así que todo esto era culpa de Sameer. Sameer era demasiado mezquino. ¿Merecía la pena unirse a The Voice y enfrentarse al supe más fuerte del mundo por esta mierdecilla? ¡Qué maldito dramático! Por supuesto, si de verdad había que rastrear la raíz del asunto, seguía sin ser culpa de Benjamín. Benjamín había ido a ver a Neumann en su momento porque Neumann quería encargarse de Homelander. Como su padre, por supuesto tenía que intervenir y arreglar el asunto. Solo quería que Neumann dejara en paz a Homelander. Eso era todo. Fue Neumann quien dio el primer paso. Fue ella quien empezó todo esto. Él solo se había dejado llevar. Pensando en esto, Benjamín bajó la vista hacia la mujer en sus brazos, todavía perdida en el resplandor persistente. El rostro de Neumann seguía apretado contra su pecho, con la respiración cálida e irregular, y los labios ligeramente curvados. Esa mujer era ciertamente suave y tentadora, pero también le había traído sin querer un nuevo enemigo. Benjamín se giró. Un instante después, Neumann soltó un jadeo corto ante su movimiento repentino y quedó presionada contra el colchón blando. Levantó la cabeza, se encontró con los ojos de Benjamín, leyó el significado en ellos, y su rostro se sonrojó de nuevo. «Señor, ¿usted, otra vez?» Benjamín no respondió. Le dio la respuesta con sus actos. Quizá, más allá de la fuerza, tener suficiente poder sería aún mejor. Quizá la combinación de fuerza y poder era el verdadero e invencible camino hacia la supremacía. Dios poseía fuerza absoluta y poder absoluto. Ese pensamiento cruzó la mente de Homelander. No se lo contó a nadie. Ni siquiera a Benjamín. Un día, un poderoso supervillano apareció de repente junto a la frontera rusa. La inteligencia indicaba que el villano tenía una fuerza de supe de primer nivel y que ya había destruido varias instalaciones militares de la zona. El gobierno ruso estaba indefenso y no tuvo más remedio que enviar a Vogt una solicitud urgente de ayuda. Incidentes así no eran raros, pero aquel enemigo era claramente mucho más problemático que la basura de poca monta habitual. La alta dirección de Vogt evaluó rápidamente la situación. Solo había un puñado de supes que podían garantizar la victoria contra ese enemigo. Soldier Boy tenía que mantener el cuartel general, y ni él ni Maeve podían volar. DDE y Black Noir II estaban siguiendo a The Voice. Starling tenía que quedarse con Soldier Boy, y ahora mismo tampoco podía volar. Solo quedaba una mejor opción. Homelander. Esa tarde, Homelander voló hacia Rusia. Y justo después de que Homelander saliera de Estados Unidos, en la pequeña y destartalada habitación de la casa de huéspedes no muy lejos de la comunidad secreta, el hombre que había estado esperando durante un mes o 2 enteros por fin sonrió. Butcher se levantó de la silla y dejó con despreocupación la lata de cerveza a medio vaciar en el alféizar de la ventana. Un brillo agudo y excitado parpadeó en sus ojos. Mothersmilk y Frenchy estaban sentados en las otras 2 esquinas de la habitación. En cuanto vieron la expresión de Butcher, ambos dejaron lo que estaban haciendo. Butcher dijo con voz ronca. Ese cabrón está en el aire. Esta es nuestra oportunidad. Los 3 no perdieron ni un minuto. Se cambiaron y se pusieron el equipo de combate oscuro que llevaban tiempo preparando, y revisaron sus armas. Mothersmilk se colgó a la espalda una mochila de armamento pesado, mientras que Frenchy llevaba consigo su colección de instrumentos de precisión y artefactos explosivos. Los muros que rodeaban la comunidad secreta nunca habían sido un gran obstáculo para ellos. En los últimos meses, ya se habían aprendido al dedillo el esquema de seguridad, qué tramo de muro tenía puntos ciegos de cámara y los cambios de turno de los guardias de patrulla, al segundo. Al poco, los 3 saltaron el muro y llegaron a la cabaña de madera. La puerta estaba cerrada, pero eso no era nada que Frenchy no pudiera resolver. Manipuló una herramienta fina dentro de la cerradura durante menos de 10 segundos, y el pestillo se abrió con un clic. Butcher empujó la puerta y entró a zancadas. Una lámpara de pared de luz amarilla y tenue brillaba en la sala de estar.
Becca estaba sentada en el sofá con un libro a medio terminar en las manos. Ryan yacía en la alfombra, con un montón de piezas de Lego desplegadas frente a él mientras montaba una nave espacial. Al oír abrirse la puerta, Becca levantó la vista. En el instante en que vio a Butcher, sus grandes y amables ojos se abrieron de par en par. Sus labios se separaron ligeramente y su expresión se volvió urgente y complicada. Butcher, su voz era tan suave como un suspiro, temblando débilmente. «Mamá, ¿quiénes son?» Ryan se levantó de la alfombra y miró confundido a los tres hombres extraños vestidos con equipo de combate negro. Su pequeña mano apretaba una pieza de Lego. Su pelo dorado caía suave sobre su frente bajo la luz, y esos ojos azules heredados de su padre no mostraban miedo, solo el desconcierto puro de un niño. Butcher no tenía tiempo para ponerse al día con Becca. Dio un paso al frente y dijo en voz baja e incuestionable. «Vente conmigo. Ahora». El cuerpo de Becca tembló con fuerza. Estaba dudando. «No tenemos tiempo, Becca», la urgió Mottersmilk desde un lado, con un tono mucho más amable que el de Butcher. «Homelander no está aquí ahora mismo. Esta es nuestra única oportunidad». Ryan por fin se dio cuenta de que algo iba mal. Miró la expresión del rostro de su madre, una que nunca había visto antes, y luego a los tres desconocidos agresivos frente a él. La confusión de su carita se convirtió lentamente en pánico. Soltó la pieza de Lego, corrió junto a Becca, le rodeó la pierna con los brazos, levantó la vista y preguntó con urgencia. «Mamá, ¿por qué nos llevan? ¿A dónde vamos? ¿Dónde está papá?» El papá al que se refería era, por supuesto, Homelander. Después de meses pasando todos los días juntos, algo irreversible había echado raíces en el corazón del niño. De verdad veía a Homelander como su padre. Y ahora ese hombre no estaba, mientras un grupo de desconocidos a los que no conocía habían irrumpido en su casa. Aún era pequeño, y solo entendía vagamente el complicado desorden del mundo adulto. Pero los niños siempre son más sensibles al peligro que los adultos. Notaba que algo iba mal. «Vamos, ven conmigo, Ryan». Becca apretó los dientes, y su voz temblorosa llevaba una nota de firmeza. Bajó la vista hacia su hijo, que se aferraba con fuerza a su muslo. Esos ojos azules, exactamente iguales a los de Homelander, estaban llenos de confusión y miedo, y sintió como si una mano invisible le agarrara el corazón y se lo apretara con fuerza. Pero no tenía tiempo para ablandarse. Butcher tenía razón. Homelander no estaba aquí. Esta era la única oportunidad. Si dejaba pasar el día de hoy, quizá nunca escaparía de aquella jaula dorada tan cuidadosamente dispuesta. Becca había olvidado algunas de las cosas que una vez le prometió a Homelander. En ese momento, Becca estaba obligando a Ryan a tomar una decisión. Eso era cruel para un niño. En el lapso de unos minutos, tenía que elegir entre el papá y la mamá que más quería, una decisión que no podía entender en absoluto. Ryan parecía completamente perdido. Su pequeña mano aferraba el dobladillo de la ropa de su madre, y sus labios se movieron durante un buen rato sin emitir sonido. No sabía a quién debía elegir. No sabía por qué esos desconocidos querían llevárselo a él y a su mamá. Y no tenía ni idea de que el hombre rubio que se sentaba junto a su cama cada noche hasta que se dormía estaba, en ese mismo instante, a miles de kilómetros de distancia, en los cielos de Rusia, completamente ajeno a todo aquello. El tiempo pasaba, segundo a segundo, cada uno como un cuchillo clavándose en el corazón de Becca. Por fin, desde fuera llegaron pasos apresurados y el siseo de la estática de los walkie-talkies. La seguridad de la comunidad secreta se había dado cuenta por fin de que algo iba mal, y varios guardias armados con uniformes de Vogue entraron corriendo con las armas levantadas. Pero Butcher fue más rápido. Casi en el instante en que los guardias empujaban la puerta, se giró y disparó. 2 balas alcanzaron al primer guardia de lleno en el pecho. La escopeta pesada de Mottersmilk soltó un rugido ensordecedor en la pequeña sala de estar, lanzando hacia atrás al segundo guardia junto con su arma. Frenchie sacó una pistola con silenciador de la cintura y remató con calma al tercer guardia que intentaba flanquearlos por la puerta lateral. En menos de 20 segundos, los 3 guardias de seguridad yacían en charcos de sangre. El aire se llenó del hedor penetrante de la pólvora y la sangre. Los disparos aterrorizaron a Ryan, que gritó y escondió la cara con fuerza contra el pecho de Becca. La propia Becca temblaba de miedo, pero no gritó. Solo abrazó a su hijo con más fuerza, luego bajó la cabeza y miró a Ryan con los ojos llenos de lágrimas, con la voz ronca y dulce. «Cariño, ven con mamá, ¿vale?
Por favor, papá le hizo daño a mamá una vez, ¿no puedes tratarlo como a tu papá? Cuando Ryan oyó que Homelander había hecho daño a Becca antes, se quedó helado por un instante. Al final, asintió. No sabía si era verdad o no, pero no soportaba ver llorar a su mamá. Al mismo tiempo, el centro de mando de Vogue ya había recibido el informe de que habían matado al personal de seguridad de la comunidad secreta. Las alarmas resonaron por los pasillos del cuartel general, y los ejecutivos de turno se apresuraron a hacer una llamada tras otra. La noticia llegó rápidamente a Benjamín. Se recostó en el sillón giratorio de cuero de su despacho. Tras oír el informe, no se levantó de inmediato. Solo entrecerró ligeramente los ojos. Homelander estaba en Rusia. DDE y Black Noir II estaban siguiendo a The Boys. Los demás supes con capacidad de combate de la compañía estaban demasiado lejos para llegar a tiempo. Butcher había elegido claramente ese momento exacto para actuar. La comisura de la boca de Benjamín se alzó ligeramente en una sonrisa fría. Tenía que admitir que ese cabrón cornudo tenía algo de cerebro. Pero llevarse a alguien y conseguir escapar de verdad eran dos cosas muy distintas. Se levantó y envió a Homelander un mensaje breve. Después, Benjamín abrió la puerta del despacho. Decidió ir a encontrarse con Butcher en persona. Ahora que lo pensaba, en este mundo, los dos nunca se habían conocido oficialmente. Butcher corría a toda velocidad por la autopista en un SUV oscuro. Mothersmilk iba en el asiento del copiloto, con el rostro sombrío. Becca estaba acurrucada en el asiento trasero con Ryan en brazos, mientras Ryan escondía la cara contra el pecho de su madre. Frenchie se apoyaba contra la ventanilla del otro lado del asiento trasero, comprobando constantemente la carretera a sus espaldas por el retrovisor. Todavía nadie nos sigue, informó Frenchie. Pero este agujero de mierda solo tiene una carretera principal de salida. Tarde o temprano nos alcanzarán. Butcher no respondió. Solo pisó el acelerador con más fuerza. La aguja del velocímetro ya había superado las 90 millas por hora. Entonces, una pesada ráfaga de aire llegó desde delante. A Butcher solo le dio tiempo a escupir medio joder antes de que un escudo enorme llegara girando desde la dirección contraria y atravesara de lleno el parabrisas del SUV. El cristal explotó en todas direcciones con el impacto, dispersándose como una ráfaga de diminutos granizos. El escudo se incrustó directamente en el respaldo del asiento del copiloto, a menos de 3 pulgadas de la cabeza de Mothersmilk. Todo el SUV se sacudió violentamente por la fuerza. Butcher tiró con fuerza del volante, y el vehículo derrapó de lado hasta detenerse en la autopista. Delante del coche, más allá del parabrisas destrozado, una figura con un traje de combate verde oscuro caminaba lentamente hacia ellos. Avanzaba sin prisa, con cada paso firme y pesado. Soldier Boy, Butcher escupió las palabras entre dientes apretados. Efectivamente, Benjamín los había encontrado sin ninguna dificultad. Con la capacidad de rastreo sobrehumana de Benjamín, podía encontrar a quien quisiera. No tenía prisa. Sencillamente se quedó allí de pie. Butcher abrió la puerta del coche de un empujón y salió rápidamente. Butcher. Becca se asomó desde el asiento trasero y gritó su nombre. Sabía lo que Butcher estaba a punto de hacer. Iba a quedarse atrás, enfrentarse solo al supe más fuerte del mundo y ganar tiempo para que ella y Ryan escaparan. Mothersmilk también salió, y Frenchie abrió su puerta igualmente. Los tres se plantaron delante del SUV, bloqueando el camino entre Soldier Boy y Becca. Por fin puedo conocerte, cornudo. Benjamín habló primero. Su mirada recorrió 2 veces el rostro oscuro y furioso de Butcher, con un tono tan casual como si saludara a un viejo amigo. En la serie original, él y Butcher habían colaborado de hecho contra Homelander. Pero eso era otro mundo. En este mundo, era la primera vez que se encontraban cara a cara como enemigos. Un viejo imbécil al que Vogue utilizó durante 40 malditos años, replicó Butcher, igual de venenoso. Luego tu propia gente te vendió a los soviéticos como rata de laboratorio durante otros 40. Volviste y, en vez de vengarte, te uniste a Vogue y te hiciste con el control. ¿Qué, la radiación te friendo el puto cerebro? Benjamín no se dejó provocar. Solo se encogió de hombros y dijo. Por eso purgué a toda la antigua cúpula de Vogue. Ahora Vogue es mía. Cada persona a la que estás maldiciendo ya ha sido asesinada por mí personalmente. ¿Qué pasa, estás molesto por mí? ¿Y se supone que eso impresiona? Se burló Butcher. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron con fuerza en el rostro de Benjamín, con la voz ronca. Lo único que veo es que te has convertido en el jefe de un montón de gilipollas en mallas.
Nuevo amo, misma Bout. Pones una pila de mierda en un plato de oro y sigue siendo puta mierda. Sigue siendo mejor que ser un cornudo, dijo Benjamín con ligereza. Después de que lo llamaran cornudo 2 veces, Butcher estaba casi temblando de rabia, aunque no tenía ni idea de por qué Benjamín insistía en llamarlo así. ¿Qué coño estáis haciendo ahí parados todavía? Butcher giró la cabeza y rugió a Mothersmilk y a Frenchie. Sacad a Becca y Arjan de aquí. Mothersmilk apretó la mandíbula. Su mente racional le decía que Butcher había tomado la decisión correcta. Pero dejar a su hermano allí solo para enfrentarse a Soldier Boy le sentaba como el infierno. Aún así, no tenía otra opción. Abrió la puerta del coche de un tirón y sacó a Becca y Arjan del asiento trasero. «Muévete», gruñó, con un brazo firmemente enganchado alrededor de la forcejeante Becca mientras con el otro sujetaba a Arjan, y echó a correr hacia el bosque junto a la autopista. «¡No! ¡No!». Butcher. Becca, cargada sobre el hombro de Mothersmilk, pataleaba y forcejeaba desesperadamente, con las lágrimas nublándole la vista. Luchaba por girar la cabeza y mirar la figura de camisa oscura de pie en medio de la autopista. Estaba allí solo, delante del SUV con el parabrisas destrozado, enfrentándose al SUV más poderoso de toda una era. Forcejeó con todas sus fuerzas, pero el brazo de Mothersmilk la sujetaba como una abrazadera de hierro, arrastrándola paso a paso más lejos de la carretera. Frenchie lo seguía de cerca. Su mirada iba y venía entre la espalda de Butcher y el bosque que tenían delante. Varias veces sus pasos flaquearon, pero al final siguió a Mothersmilk. Benjamín sacó una pistola de la cintura, apuntó al pecho de Butcher y apretó el gatillo. ¡Van! 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 Los disparos restallaron en la autopista vacía, espantando a varios cuervos de las copas de los árboles lejanos. Las balas golpearon a Butcher de lleno en el pecho con impactos sordos, y luego rebotaron. Los proyectiles deformados y retorcidos tintinearon sobre el asfalto. El cuerpo de Butcher solo se balanceó ligeramente. Sus pies no se movieron ni una pulgada. 3 agujeros de bala ennegrecidos habían atravesado el pecho de su camisa, pero la piel debajo no tenía ni un rasguño. Benjamín miró la pistola en su mano, luego los 3 agujeros humeantes en la camisa de Butcher, antes de volver a guardar el arma en la funda con calma. «Parece que usaste el V-24 que te dio Adana», dijo Benjamín lentamente. «Sabes que esto lo desarrolló Boug, ¿verdad? Esa mierda en la que quemaron decenas de miles de millones, quizá cientos de miles de millones, en el laboratorio, la construyó mi compañía con una montaña de personal y recursos. Y ahora estás usando la mierda de Boug, mi mierda, para luchar contra Boug». La boca de Butcher se curvó en una sonrisa retorcida. «Si no puedo venceros, me uno a vosotros un rato. Sí, vosotros creasteis el V-24. Pero una vez que está en mis venas, es mío. ¿Unirte a nosotros un rato? G. Benjamín soltó una risa baja y fría, y luego empezó a caminar hacia adelante. «Entonces déjame mostrarte la distancia que hay entre nosotros». Benjamín cargó. El pavimento bajo sus pies se agrietó como una telaraña por la fuerza de su primer paso. Las pupilas de Butcher se encogieron, e instintivamente cruzó los brazos frente al pecho, pero el puño de Benjamín ya estaba cayendo. No había nada sofisticado en aquel puñetazo. Era solo un puñetazo simple. Un golpe pesado, puro hasta el extremo. El puño se estrelló contra los brazos cruzados de Butcher con un impacto brutal. ¡Bang! Butcher salió despedido hacia atrás. Su espalda se estrelló con fuerza contra el capó del SUV que tenía detrás, hundiendo el metal en un profundo cráter con forma humana. Los fragmentos restantes del parabrisas se soltaron y cayeron. Butcher rodó del capó, apoyó una mano contra el suelo y cayó sobre una rodilla en la carretera. Sacudió la cabeza. El mundo giraba violentamente frente a él, y sus oídos zumbaban con tal fuerza que era insoportable. El golpe había dejado a Butcher aturdido. Soldier Boy era sencillamente demasiado poderoso para él, incluso aunque Butcher hubiera probado antes el V-24 y lo hubiera usado para obtener una fuerza cercana a la de Homelander. Pero Butcher no era de los que se quedaban en el suelo después de un puñetazo. Sacudió la cabeza, obligó a detenerse al mareo que le daba vueltas en el cráneo, apretó los dientes y volvió a ponerse en pie. Los instintos de combate de Butcher se apoderaron de su cuerpo. Nunca había sido un hombre que dependiera solo de la fuerza. Incluso antes de convertirse en supe, ya era un veterano que había sobrevivido a innumerables peleas a vida o muerte. Los puños, las rodillas y los codos de Butcher eran todos armas. Volvió a cargar. Un directo, un gancho de derecha, un gancho de izquierda, un codazo, un rodillazo.
La combinación llegó brutal y rapidísima. Contra cualquier supe normal, esa andanada ya habría roto huesos y desgarrado músculos. Pero Benjamín no era un supe normal. Se quedó allí sin esquivar ni bloquear, dejando que los puños de Butcher aterrizaran en su cara, su pecho y su estómago. El directo se estrelló contra su pómulo, pero su cabeza ni siquiera se inclinó. El gancho de izquierda barrió su mandíbula, y no sintió nada. Los ataques de Butcher eran como un aguacero golpeando granito. Ruidosos, violentos, salpicando por todas partes, pero sin dejar marca jamás. Tras recibir aquellos golpes de frente, la boca de Benjamín se curvó de repente en una sonrisa poco amistosa. Entonces Benjamín puso rígida la palma, juntó los dedos y descargó un golpe de canto directo hacia el hombro de Butcher. El movimiento fue simple y limpio. En el instante en que el golpe de canto impactó en su hombro, el cuerpo de Butcher se dobló hacia adelante. Una fuerza aterradora se clavó en su omóplato, le recorrió la columna y empujó sus rodillas tan abajo que casi tocaron el suelo. Apretó la mandíbula con fuerza, con las venas abultándosele en la frente. Todo su brazo derecho sentía como si se lo hubieran arrancado de su sitio, y un dolor desgarrador le recorría la articulación del hombro una y otra vez. Pero al final, Butcher no llegó a arrodillarse del todo. Se sostuvo con la rodilla izquierda, medio arrodillado frente a Benjamín. Entonces Butcher levantó la cabeza. Dos cegadores rayos dorados brotaron de repente de sus ojos inyectados en sangre, una luz abrasadora surgiendo desde el fondo de sus pupilas. Había estado esperando aquella oportunidad, esperando a que Benjamín se acercara lo bastante y bajara la guardia. Los dos rayos ardientes alcanzaron la mejilla de Benjamín con una precisión perfecta. Y aún así, Benjamín ni siquiera parpadeó. La visión de calor salpicó su mejilla, pero Benjamín siguió sin dar un solo paso atrás. Entonces, contra el impacto de aquellos dos rayos de visión de calor, Benjamín levantó con calma el pie derecho y lanzó una patada directa al estómago completamente desprotegido de Butcher. En el instante en que la planta de su pie golpeó el abdomen de Butcher, este salió despedido hacia atrás, con todo el cuerpo doblándose en una C invertida perfecta en el aire. La patada se hundió profundamente en la cintura y el estómago de Butcher. Voló más de 10 metros antes de estrellarse con fuerza contra la carretera, y luego rodó 4 o 5 veces hasta detenerse por fin, tumbado boca arriba e inmóvil. En cuanto al rostro de Benjamín, la visión de calor no había dejado rastro alguno. Ni un rasguño, ni un solo pelo chamuscado. Bastardo. ¿Qué, intentabas lavarme la puta cara? Butcher yacía en la carretera a más de 10 metros, con el pecho subiendo y bajando con dificultad, y una espuma sangrienta brotando sin cesar de la comisura de su boca. Sus ojos seguían abiertos. A través de una visión nublada por el sudor y la sangre, vio el rostro completamente ileso de Benjamín. Al ver aquello, los párpados de Butcher se cerraron lentamente, y perdió el conocimiento. Justo entonces, una violenta onda expansiva estalló en el cielo. Una figura azul y blanca cayó en picado a velocidad supersónica. La onda expansiva de su aterrizaje lanzó grava y hojas caídas a ambos lados de la autopista en todas direcciones. Homelander había llegado. Su capa restallaba a su espalda, y el viento de gran altitud había dejado su pelo rubio ligeramente despeinado. Pero no había rastro de agotamiento en aquellos ojos azules, solo una frialdad comprimida muy por debajo del punto de congelación. Miró a Butcher, que yacía inconsciente en el suelo, y luego a Benjamín. «Ve a por Jan. Se lo han llevado y han huido», dijo Benjamín. Homelander asintió. Sin decir palabra, flexionó ligeramente las rodillas y salió disparado directamente hacia el bosque junto a la autopista. En ese momento, en el bosque, Mothersmilk cargaba con Ryan y corría por su vida, mientras Frenchie sostenía a Becca, que casi se desplomaba de agotamiento, y lo seguía de cerca. Pero, comparados con Homelander, eran demasiado lentos. Homelander voló por encima de las copas de los árboles durante menos de 10 segundos antes de fijar su posición. Aterrizó con firmeza a menos de 2 metros delante de Mothersmilk. La luz del sol caía a través de los huecos entre las hojas, dispersándose sobre su rostro inexpresivo. Mothersmilk se detuvo al instante. Frenchie también se detuvo. Ninguno de los dos intentó defenderse ni huir. Solo sabían una cosa. Estaban acabados. Especialmente Butcher y los demás. Al poco, Homelander salió del bosque. Iba adelante, agarrando a Mothersmilk por el cuello de la camisa con la mano derecha y arrastrándolo detrás como un saco de patatas. Con la mano izquierda sujetaba a Frenchie por el cuello de la chaqueta, con la misma brusquedad.
Detrás lo seguía una Becca pálida como la muerte, con Ryan fuertemente abrazado entre sus brazos. La carita de Ryan estaba escondida contra su madre, y solo un par de tímidos ojos azules se asomaban. Miró la ancha espalda de Homelander. En aquellos ojos azules, tan parecidos a los del propio Homelander, ya no había solo adoración ni apego sencillos. Ryan era todavía demasiado pequeño. No podía distinguir si lo que su madre había dicho era verdad o mentira. No podía distinguir quién lo estaba protegiendo y quién le estaba haciendo daño. Homelander se quedó donde estaba, con sus ojos azules fijos con frialdad en Becca. El pecho de Becca subía y bajaba con fuerza. Su mirada pasó por encima del hombro de Homelander y se posó en la forma humana inmóvil tendida a más de una docena de metros. Butcher yacía boca arriba en la carretera, con la sangre en la comisura de su boca ya seca por el viento. Sus labios temblaron con fuerza. Las lágrimas se derramaron sin control de sus ojos, trazando dos surcos húmedos por su rostro. Homelander. Becca se derrumbó y gritó. Si matas a Butcher, te juro que yo, cierra la puta boca. Homelander rugió. Dio un paso y se plantó justo delante de Becca, cerniéndose sobre aquella mujer que le sacaba una cabeza entera. Por fin, una emoción clara apareció en sus ojos azules, una rabia furiosa que había estallado después de que alguien cruzara su límite. Zorra. Estás intentando robarme a mi hijo. Me lo ocultaste durante 8 años. 8 putos años. ¿Y ahora quieres llevártelo y huir con ese gilipollas británico? ¿Tienes el valor de suplicar por él justo delante de mí? Becca se encogió ante el estallido. Sus sollozos se le atascaron en la garganta. Mirando a los ojos de Homelander, ardiendo de ira, de repente comprendió que, si decía una sola palabra más, si hablaba a favor de Butcher una sola vez más, el hombre que tenía delante la mataría de verdad, sin dudarlo. Puede que ya no le importara lo que pensara Ryan, ni cuáles fueran las consecuencias. Cerró la boca. Las lágrimas seguían deslizándose en silencio por su rostro, pero su voz había desaparecido. Sus manos colgaban a los costados, apretadas en puños cerrados. Justo entonces, una figura pequeña salió de detrás de ella. Ryan extendió los brazos y se plantó delante de Becca. Apenas le llegaba a la cintura a Homelander. Su pelo rubio estaba alborotado y enmarañado, sus ojos estaban rojos y su barbilla temblaba ligeramente. Pero sus piernas seguían firmemente plantadas en el suelo, sin retroceder ni medio paso. Ryan levantó la cabeza. Aquellos ojos azules, exactamente iguales a los de Homelander, miraron fijamente al hombre imponente que tenía delante, un hombre tan alto que casi parecía tapar el cielo. ¿Ryan estaba protegiendo a Becca? Homelander se detuvo. Bajó la cabeza y miró a Ryan, de pie allí con ambos brazos abiertos bloqueándole el paso, y su corazón se retorció con emociones complicadas. Homelander lo había tratado bien. Lo había llevado a volar por el cielo, le había contado historias y se había sentado junto a su cama cada vez que tenía pesadillas, quedándose allí hasta que se dormía. Ryan recordaba todo eso. Cada una de esas cosas. Pero a Ryan lo había criado Becca desde pequeño. Desde el primer día en que abrió los ojos y vio el mundo, Becca había estado a su lado, dándole el biberón, enseñándole a hablar y abrazándolo durante la noche mientras paseaba por el salón cada vez que estaba enfermo. 8 años. Todos esos días y noches juntos no podían borrarse con unos pocos meses de compañía. Así que Ryan seguía eligiendo a su mamá. Ryan, cuando Homelander dijo el nombre, su voz se volvió de repente muy suave. Sus labios se movieron, como si aún quisiera decir algo, pero al final solo negó con la cabeza y no dijo nada más. Benjamín estaba apoyado contra los restos del SUV, con los brazos cruzados y el ceño fruncido mientras observaba la escena. Su mirada fue y vino 2 veces entre Homelander, Ryan y Becca. La expresión de su rostro pasó lentamente de la confusión a una incredulidad sin palabras. ¿Qué demonios era aquello? Homelander iba a hacer de verdad lo mismo que en la serie original, ablandarse solo porque Ryan se había plantado delante de él. Y luego dejar marchar a Butcher. Y luego dejar que Butcher se recuperara, volviera y finalmente asestara un golpe mortal en algún momento crítico. A Benjamín le costó de repente mantener la compostura. En el final de la serie original, Homelander se había buscado básicamente la mitad de su propia muerte. Una y otra vez, Homelander dejaba escapar a Butcher, hasta que Butcher acabó aliándose con todos los demás, lo bajó de su pedestal y lo destrozó. Por supuesto, si Homelander hubiera reducido a Butcher a cenizas con una ráfaga de visión de calor desde el principio, a la serie no le habría quedado nada que filmar. Después de todo, Butcher era el protagonista.
Pero el problema era que este mundo no era una serie de televisión, y Benjamín no tenía ninguna intención de seguirle el juego a Homelander con esa estúpida mierda de te dejo ir esta vez, para que puedas volver la próxima. Así que, la voz de Benjamín intervino de golpe, con un tono cargado de burla abierta, ¿te has ablandado, joder? ¿Solo porque tu hijo se ha puesto del lado de su madre? Saca esos bracitos y de repente ya no puedes hacerlo. ¿Se te ha olvidado lo que hizo esta noche el británico que está tirado en el suelo? Irrumpió en tu territorio, apuntó con un arma a tu gente e intentó huir con tu hijo. ¿Y ahora de verdad estás pensando en dejarlo ir porque un crío te ha mirado mal? Homelander giró la cabeza y miró a Benjamín. No respondió de inmediato. Luego miró a Butcher, inconsciente en el suelo, y el odio volvió a encenderse en sus ojos. Ese hombre había intentado quitarle a Aryan. Solo eso ya era motivo suficiente para que muriera 100 veces. Pero justo después, su mirada resbaló sin remedio de vuelta a Aryan, a esa carita tan tensa como la de Becca. Su rostro se contrajo. Los músculos de su mandíbula se abultaron bajo los pómulos, y luego se relajaron de nuevo. Homelander seguía dudando. Déjalo. Benjamín dejó de gastar palabras con él. Sacó de la cintura un par de grilletes metálicos de fabricación especial, caminó hasta el inconsciente Butcher y le esposó las manos a la espalda con destreza. Luego se acercó a Motors Milk y a Frenchie, a quienes Homelander ya había arrojado al borde de la carretera, y también les esposó las manos a la espalda. Hecho aquello, sacó el teléfono del bolsillo, marcó un número y dio unas breves instrucciones al auricular. Que enviaran un vehículo de transporte. El transporte de máxima seguridad de Vought. Tenía que estar allí en media hora. Y Benjamín pensaba escoltarlo personalmente, por si Butcher despertaba a mitad de camino y destrozaba el transporte para escapar. Una vez que pasara el efecto de 24 horas del V-24, Butcher volvería a ser una persona normal. Retener a 3 personas normales era más que suficiente para una celda de Vought.